con la colaboración de ITEC Psicología e Ítaca Formación. Muy buenas a todas, ¿qué tal estamos? Bienvenidas a otro episodio más de Engrama. Os acabo de dejar unas pequeñas pistas de lo que era el programa de hoy y es básicamente los vínculos entre biología, física y psicología. Sí, este último ejemplo ha quedado un poco disperso, pero bueno, todo es conducta, ¿no? En esta vida. Así que bueno, han venido a visitarnos Adrián Baños, Ainhoa Gómez y Ramón Nogueras y hemos tenido una charla muy interesante con ellos, interdisciplinar y transversal también alrededor de las distintas ciencias, intentando unir fuerzas y ver un poco pues cuáles son las cosas que nos unen, cuáles son las que nos separan y hablar también un poco del reduccionismo presente hoy en día en la ciencia. Esperamos que os guste, como siempre, dejad comentarios en Twitter, seguidnos en Twitch si aún no lo hacéis, que ya sabéis que algunos de los streamings los hacemos por allí y la verdad es que está dando muy buen resultado, la gente sale muy contenta de poder estar con nosotros en directo en el episodio y de poder hacer preguntas, así que bueno, ya lo sabéis, Twitch, Twitter, Instagram si queréis también y bueno, nos vemos a la siguiente. Un abrazo, pasad buen episodio. Pues bienvenidos a un episodio más de Engrama. Hoy contamos con Ainhoa Gómez, Adrián Baños y Ramón Nogueras para hablar de diferentes temas y esperemos que os gusten. Pero bueno, mejor que se presenten ellos. Una breve presentación personal de cada uno. Si quieres empezar, Ainhoa, tú primero. ¿Quién eres? ¿A qué te Venga. dedicas? Vale, pues yo soy Ainhoa Gómez, estudié biología, supongo que es lo primero que se dice siempre, lo que has estudiado. Hice el grado de biología y cuando la acabé hice el máster de profesorado, así que ahora lo que me dedico es a ser profesora de biología en secundaria y bachillerato cuando toca. Básicamente ahí mi recorrido laboral. Perfecto. Pues Adrián, si quieres tú ahora. Sí, bueno, yo soy Adrián, soy licenciado en física, especialidad en física de partículas y teórica, hice un máster en cosmología y demás, y estaba especializándome para doctorarme en gravedad cuántica, pero lo dejé porque dije, bueno, voy a ser profesor, tuve algunos problemas con la beca y demás, y bueno, ahora estoy de profesor de física y de cultura científica en un colegio, y muy contento, la verdad. O sea, yo creo que estoy mucho más contento como profesor de lo que estaría como investigador, sobre todo viendo cosas como la tasa de problemas de ansiedad y demás que tienen los doctorandos, que imagino que también es un tema a tratar aquí. Y bueno, pues ahora me dedico en redes también un poco a hablar de física y demás, aparte de dar clases, he empezado un canal de YouTube y bueno, pues eso, divulgar un poco lo que se sabe, hacer amigos y eso, disfrutar de estas conversaciones con otros divulgadores. Antes de que siga Ramón, ¿qué es eso de la gravedad cuántica? La gravedad cuántica básicamente es el tema de intentar unificar la física cuántica, que es una teoría que explica todo excepto la gravedad, cómo interaccionan las partículas y demás, con la gravedad, que es la parte que no explica, que es una parte que en principio va un poco por libre, o parecía que iba por libre hace 100 años, y ahora pues hay teorías que intentan unificarlas y demás, y yo estaba metido en intentar meterme en una de esas investigaciones. Vale, y pues por último, Ramón, aunque la gente quizás te conozca, pero puedes hacer una breve presentación de quién eres. Claro que sí. Yo soy Ramón Nogueras, soy psicólogo, soy profesor de universidad, también trabajando en el tema de la docencia de psicología de organizaciones, también trabajo en mi propia consulta privada. Desde hace años soy divulgador, al igual que Adrián, esquivé la bala de doctorarme, lo que pasa es que yo mucho antes. O sea, pues mejor dicho, no lo hice en su momento porque lo que quería era ganar pasta y luego, pues, conociendo a divulgadores y gente de ciencia, me ha alegrado. Hace un año saqué un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierda? Que es un libro sobre por qué la gente genera creencias falsas, que con la pandemia pues, ha tenido muy buena acogida. Y ahora estoy trabajando en el segundo, que se llama ¿Por qué no la meten doblada? Que es un libro sobre los mecanismos psicológicos de la influencia y la persuasión. Y bueno, pues con la tontería llevo 20 años ya dedicándome a pasmarme con la gente y especialmente con mis compañeros de profesión, que a veces pues, también son una fuente constante de hilaridad y sorpresas, ¿no? De ver que los psicólogos tampoco somos inmunes a creer en mierdecillas. Bien, pues tras esta breve presentación, os lo habéis presentado vosotros y ahora nos gustaría que hicieras una breve presentación también de a qué disciplina os dedicáis, de qué es la psicología, la física y la biología. Si quieres empezar tú ahora, Adrián, aunque ya has hecho un poco una breve introducción.
Bueno, yo me dedicaba a la física, que la física en realidad abarca montones de cosas, desde cómo vemos, cómo escuchamos, cómo funciona el universo, cómo funcionan los átomos internamente y demás. Pero bueno, mi especialidad concretamente es agujeros negros, el universo y todo lo que es la unificación y la parte más teórica y matemática de la física. O sea, teorías de frontera y cosas muy poco experimentales. O sea, que en ese sentido considero que estoy un poco hermanado con muchos psicólogos a los que critican por el tema de si la psicología es una ciencia o no, porque precisamente la física teórica es una rama con la que es necesario tener en cuenta definiciones de ciencia un poco más abiertas, porque cuando se habla de cosas que no son experimentables, pues evidentemente no te puedes ir a que algo no es ciencia si no se puede llevar a un laboratorio ya y ponerlo a prueba ya. Entonces, en ese tipo de cosas, la física teórica es una de las ramas de la física que tiene que tener más cuidado con las fronteras de la ciencia y demás, para saber cuándo podemos decir que nos estamos quedando por fuera y cuándo nos estamos quedando por dentro. Y ahora, pues Ainhoa, si quieres contarnos un poco qué es la biología. Sí, guay. Vale, la biología, bueno, así como definición, son las ciencias de la vida, ¿no? De todo lo que esté vivo. Es una ciencia bastante amplia porque, bueno, cuando te metes a la carrera, por ejemplo, de biología, se estudian un montón de disciplinas, tanto te dan botánica, genética, zoología, evolución, fisiología, algunos tintes de conducta hay por ahí. Bueno, hay mil cosas. Luego es verdad que han ido saliendo estudios como más especializados, ¿no? Tú, cuando haces biología, pues tocas algo de botánica, pero luego también existe un grado de botánica o de genética o de mil cosas, ¿no? Entonces es una ciencia que toca un poquito de todo. Sí que normalmente se asocia bastante con la parte experimental, está siempre el discurso y la eterna pelea de los científicos o los biólogos de bota y los de bata, ¿no? Que son los que van a recolectar muestras al campo y luego los que lo analizan en el laboratorio, que es un poco, bueno, un poco así, ¿no? Porque luego en la realidad muchas veces la misma persona hace las dos cosas en realidad. Pero sí que es verdad que hay un poco más de especialización hacia un lado o hacia otro a veces, o luego te puedes meter a la docencia, ¿no? Como es el caso que me ha pasado a mí, que está un poco en medio, no está en ningún lado. Pero bueno, y al hilo de lo que decía un poco Ramón, vamos, en biología sí, se estudian muchas cosas de ciencias y tal, pero tampoco creáis que hay biólogos al margen de las pseudociencias o de cosas que no están demostradas, porque vamos, yo he tenido compañeros en la carrera a tope con la homeopatía o historiantes, vamos, o sea que está en todos lados. Y ya está. Y por último, Ramón, pues dinos qué es la psicología para la gente que no lo sepa. La psicología, aunque haya autores como Marino o como Ribes que dicen que no tiene un objeto claro de estudio, se puede definir, creo que una definición bastante aproximada es la ciencia del comportamiento, por qué nos comportamos como nos comportamos. Luego ya podemos discutir qué es comportamiento y morirnos ahí de asco, pero es la ciencia que estudia el comportamiento. Dentro de la psicología, aunque yo soy un generalista, lo que más he estado estudiando en estos últimos tiempos, por todo el tema de la divulgación, etcétera, ha sido sobre todo el papel de los sesgos, de los fallos de procesamiento, los fallos de memoria, etcétera, en cómo desarrollamos nuestras creencias y cómo lo mantenemos. Así que aunque no tengo una especialidad, porque en el ámbito clínico me dedico sobre todo pues, al análisis funcional y la terapia de conducta, yo, si tuviera que señalar una especialización, me ubicaría más en por qué creemos gilipolleces y por qué las mantenemos persistentemente. De hecho, hemos tenido un fantástico estudio de campo en Twitter estos 2-3 últimos días. O sea, ha sido perita. Vale, pues ahora nos vamos a meter un poco de lleno con la posición, por así decirlo, que ocupa las diferentes disciplinas a las que os dedicáis dentro de eso que entendemos por las ciencias. O sea, queremos saber cómo concebís, por ejemplo, Ramón la física o la biología, cómo concibe Ainhoa también las otras disciplinas, si están todas al final en ese mismo compartimento, entre comillas, si las consideráis, pues por ejemplo, a la psicología una ciencia natural o no, si tenemos algo desde la psicología o desde la biología, algo que envidiar a la física, porque es habitual ese discurso de que la única ciencia dura es la física y que digamos en ese reduccionismo que luego ahondaremos también más adelante en ello, y sean pues eso, el resto de disciplinas menospreciadas. Entonces, si quieres tú, por ejemplo, Adrián, comenzar con todo esto, al final, ¿qué opinas sobre ello?
Bueno, en mi caso además es un poco paradigmático en el sentido de que cuando yo llegué a la carrera no sabía muy bien lo que era la psicología a nivel técnico y profesional, tenía un poco la idea de, bueno, pues gente que estudia el comportamiento humano y tal. También pensaba, pues, gente pues, que echaba las cartas, que hacía adivinación, pero yo pensaba que la psicología eran todas esas cosas. Y de hecho en la Universidad de Santiago, que es donde estudié yo, la Facultad de Física y la de Psicología estaban en una colina, detrás de una montaña, al otro lado de todas las facultades del campus, y nos llevaban un poco los locos de la colina. Y entonces los psicólogos decían que estaban allí para estudiar a los físicos, que eran el campo de estudio ideal, aunque a día de hoy creo, tengo entendido que para según qué campus es mejor ir a estudiar a otras facultades para los psicólogos. Y, y en física se decían cosas como que el que vale, vale y el que no, que se baje a la Facultad de Psicología que está aquí enfrente. Este discurso estaba muy calado y bueno, yo lo asimilé en los primeros años, me parecía que era lo más sensato y después, por ejemplo, en 2011 creo que fue la primera vez que vi a Ramón dar una charla en vivo y me di cuenta de que lo que yo pensaba que era la psicología y lo que era la psicología pues no tenía mucho que ver, que tenían muchos aspectos científicos, método, que no eran chorradas que se le ocurrían a la gente, que había mucha discrepancia con el tema del psicoanálisis y demás. Y me di cuenta de que realmente lo que yo tenía eran prejuicios, pero prejuicios además que venían dados por el contexto en el que yo estaba, en el que lo normal era tener ese prejuicio. Y bueno, pues en los últimos 10 años pues me he dado cuenta de que la psicología, lejos de ser una tontería, es una ciencia muy seria, con unos métodos estadísticos bastante duros, con unos métodos de cribado muy fuertes e incluso me he dado cuenta de que los psicólogos, sobre todo los que tenéis la pelea con la parte de la psicología que es no científica, estáis mucho más formados en distinguir una cosa de la otra por la cuenta que os trae, por distinguir la parte de la psicología que es seria y que es digna de la parte que no. Entonces, yo a día de hoy considero que la psicología científica es una ciencia igual de fuerte que cualquier otra y que además tiene el reto de enfrentarse a gente que no hace ciencia seria dentro de su propio campo y que eso hace que los psicólogos, en general, los conductistas cognitivos y demás, tengan un conocimiento de esa frontera entre ciencia y no ciencia mucho más fuerte que el que tiene a lo mejor un físico o un químico o alguien que se dedica a ciencias más puras, donde no suele haber este problema en el día a día dentro de las propias facultades. Con respecto a la psicología, pues bueno, siempre he considerado que era una ciencia porque no es una carrera a la que se le acuse de no serlo normalmente y bueno, también tienen sus propios problemas con los negacionistas de la evolución y demás y por tanto también al final estamos todos metidos en el saco de luchar contra la gente que intenta hacer intrusismo y aplicar métodos no científicos dentro de la disciplina. Y ese es un poco el resumen de cómo veo yo. Pues si tuvieras que poner una etiqueta, esa coletilla de es una ciencia natural, biosocial, es, bueno, las típicas cosas que se dicen, humana. A la psicología, ¿qué le etiquetarías y a la biología también qué le pondrías? Bueno, yo creo que más que naturales y tal, yo diría que son todas naturales porque todas estudian algo que es natural y yo diría que lo que cambia es la escala, que la física a lo mejor se va a cosas más generales y que están en todas partes, desde pues, otro planeta o un animal o lo que sea. La biología se centra más específicamente en seres vivos, aunque también abarca ecosistemas que tienen cosas que no están vivas. Y la psicología abarca una cosa mucho más concreta, que es el comportamiento del ser humano, creo. Aunque bueno, también estudiáis ratas y cosas de estas. O sea que realmente yo diría que son diferentes partes de una misma cosa, que es la ciencia de comprender la naturaleza. Y yo creo que la distinción entre ciencias sociales y naturales no es una categoría limpia que puedas hacer un corte. Yo creo que es algo, una línea difusa y que a lo mejor podríamos decir que la psicología es una ciencia natural y además una ciencia social, pero no creo que sea una cosa o la otra. Ainhoa, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la física, A en ver, este pues caso, y de la psicología? vale, claro, es que estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Adrián respecto a la psicología y más teniendo en cuenta que, joder, en biología pues se dan, obviamente no se ven cosas de psicología porque sería estúpido decir eso, pero cuando estudias pues yo qué sé, la parte de fisiología del sistema nervioso, cosillas de conducta, si tiras por esa especialidad y tal, algo ves, entonces sería como bastante tonto por mi parte decir que la psicología no es una ciencia o que no sea natural. Es que me pasa un poco lo mismo como a él. ¿Qué quiere decir diferenciar en ciencia natural o ciencia social? ¿Lo social no es natural, acaso? ¿Sabes?
Es un poco, no sé, queremos como clasificar mucho las cosas, ¿no? Y en realidad, bueno, pues son ciencias y están todas imbrincadas. O sea, yo no puedo explicar cosas de biología sin tener en cuenta pues pequeñas cosas, o no tan pequeñas, ¿no? Pero yo qué sé, matices de física que hay que tener en cuenta a la hora de, yo qué sé, es que a la que hablas de sinapsis, por ejemplo, pues ya tienes que tener ahí en cuenta temas de potencial de acción, electricidad un poco y demás. Y, y yo qué sé, es que psicología, a mí no me pasa lo que le pasaba a Adrián respecto al prejuicio este, pero quizá porque pues en mi familia ha habido gente que ha ido al psicólogo desde pequeño y tal, y entonces pues ha sido algo más normalizado y ya se le ha tratado como un profesional que hay que respetar y punto. La cosa es que yo esto lo he aprendido ya de más mayor y gracias a la divulgación de la psicología, que no solo existe la psicología clínica, que hay muchas más cosas que Ramón nos va a poder explicar mucho mejor que lo que yo pueda decir sin tener ni puta idea. Pero bueno, es todo un campo que quizá, bueno, poco a poco, a ver si con la divulgación pues se va descubriendo, porque es verdad que en cuanto a la psicología lo que se conoce es la clínica y porque conoces a alguien que ha ido o tú mismo has tenido que ir, ¿sabes? Pero luego todo lo demás que hay, wow, ahí hay un montón de faena que nadie está viendo. Sí, sí, totalmente. Además me parece muy importante recalcar eso que has dicho de que realmente, aunque yo os he formulado la pregunta hablando de compartimentos, cuando hablamos de ciencias no tiene mayor sentido hacer esa división, es algo más bien etéreo y es más difuso todo. Y bueno, tu turno, Ramón. Pues yo lo que pasa es que supongo que en este sentido vengo más en desventaja porque yo vengo de una facultad en la que, para empezar, bueno, de una facultad, de una carrera, porque esto no creo que pasara solo en la UGR, ya había una quinta columna de gente que salía del grado convencida de que la psicología no podía ser una ciencia. O sea, que es que nosotros estamos jodidos, porque al menos los biólogos y los físicos, yo creo que todos salen convencidos de la carrera de que su carrera es una ciencia, pero es que nosotros es que ni de nuestra puta casa. Eso para empezar. Pero para mí la biología es nuestra ciencia hermana. Para nosotros, para mí, la biología es una ciencia hermana de la psicología que además posibilita y ha desarrollado los métodos y los conocimientos del estudio del sustrato fisiológico de la conducta, o sea, de las correlaciones. Gracias a los biólogos y gracias al trabajo de todos los científicos que han estudiado anatomía, podemos entender mejor los sustratos fisiológicos de la conducta. Y como bien dice Adrián, del aprendizaje animal se han extraído las leyes del comportamiento que nosotros luego aplicamos con éxito a los animales humanos. O sea que para mí los biólogos son nuestros hermanos de ciencia. Y los físicos son también una ciencia que además en muchos casos creo que es un poco el hermano mayor, en el sentido de que yo creo que hay fenómenos que se pueden aproximar y necesitan de la colaboración de los físicos. No solo porque lo que decía Ainhoa es importantísimo, de que para entender un proceso como la sinapsis tienes que entender de potenciales, de la transmisión, de cómo los potenciales cambian en la membrana para que se pueda de la membrana de las neuronas, sino que además está el hecho de que, por ejemplo, la conciencia, los psicólogos que están estudiando la conciencia, algunos postulan que puede ser un fenómeno cuántico, un fenómeno emergente de 100.000 millones de neuronas disparando a la vez y, por tanto, ahí los físicos tienen mucho que decir. Creo que el desafío de la psicología es ponernos a la altura de esas dos ciencias hermanas nuestras, sobre todo de la biología, que es la que yo considero la ciencia más cercana, más hermana nuestra, porque necesitamos de esa colaboración ahora para ciertos niveles de análisis y de explicación. A nivel conductual, pues bueno, podemos trabajar de una forma independiente, como una ciencia con su propio objeto de estudio, pero hay aspectos en los que la colaboración con biólogos y con físicos yo creo que es necesaria y que además es fructífera, positiva, es deseable. A lo mejor pues no concretamente la gravedad cuántica, porque eso igual nos pilla un poco lejos, ¿no? Pero hay otros aspectos en los que yo creo que los físicos pueden y tienen herramientas y contribuciones importantísimas que hacer a nuestro estudio. Aunque la mayor parte de las veces, pues yo me acuerdo de mi primer degradando ciencia, que Francis Villatoro dio una conferencia sobre su teoría de cuerdas y yo salí de ahí pensando, pues soy gilipollas y no he entendido absolutamente nada, pero bueno, guay. Si queréis nos metemos un poco de lleno con el tema del reduccionismo, que al final es muy habitual que se tienda a decir que, bueno, la sociología se puede reducir a su ciencia contigua, que es la psicología la biología, y así hasta acabar solo en la física y que la física sea esa única ciencia válida. Pero no tiene mayor sentido, pues hay fenómenos que hay que analizarnos en el nivel de estudio que hay que analizarlos, ¿no? ¿Qué nos podéis decir al respecto? Si quieres ahora invertimos un poco, empiezas tú, Ramón. Hablar sobre nuestro objeto de estudio. Sobre el reduccionismo y... El problema con el reduccionismo es que yo creo que nos gusta porque es tentador.
Y el reduccionismo en el objeto de estudio nos tienta porque nos da una sensación verdadera de progreso en un campo que es muy complejo. Entonces tú llegas y te pones, por ejemplo, hay gente que tiene más paciencia que el santo ojo, neurocientíficos que a veces me corrigen, ¿no? Pues porque hablo mucho de las neurochorradas, pero es que a mí las neurochorradas me encabronan porque es coger y reducir precisamente algo que es muy complicado a decir, es que estas neuronas, el hipocampo, el hipotálamo, es el lóbulo prefrontal. El problema de la psicología de reduccionismo, sobre todo, es que creo que nos da miedo asumir la verdadera complejidad que representa estudiar la interacción del organismo con su entorno, intentando tener en cuenta todos los niveles. Entonces creo que no hemos tirado hacia el reduccionismo en psicología porque creo que buscamos esa imagen no de seriedad, de bata blanca, de decir, yo soy una persona seria porque estudio el cerebro, ¿sabes? Estoy aquí estudiando el cerebro con otras personas, tengo una bata blanca como los demás científicos, y creo que por eso también nos tienta, ¿no? Porque buscamos ese reconocimiento, mientras que sea, o incluso, fíjate, en los laboratorios de aprendizaje animal, que también te puedes poner una bata blanca, mientras que si tú intentas explicar las conductas, por ejemplo, en el ámbito de la psicología social, pues no dejas de ser un flipado haciendo encuestas o algo por el estilo. Entonces yo creo que el reduccionismo en psicología es una amenaza perpetua porque no deja de partir del deseo de legitimarnos, y yo creo que ya no necesitamos eso. O sea, yo creo que la psicología a día de hoy ya ha demostrado suficiente aporte como para no necesitar buscar esa legitimación. De hecho, para pensar una cosa que me hacía mucha gracia discutiendo, como hablábamos antes mientras estábamos preparando la sesión con Adrián, el tema de los ingenieros. Un mamarracho de Twitter, un ingeniero en Twitter, diciendo no sé qué, que la psicología es una ciencia, y diciendo, tiene cojones que diga esto tú, que estás en una puta caja de Skinner, que es Twitter, diseñada meticulosamente para que tú respondas frecuentemente para mantener unos determinados patrones conductuales de los que tú ni te das cuenta, pero la psicología no es una ciencia, hay un equipo de psicólogos detrás asegurándose que tú sigas picando en el móvil como un mamarracho, pero no, pero lo serio es la ingeniería. Nosotros, esto es un ejemplo, pero como estos hay millones, creo que no necesitamos ese reduccionismo. Creo que podemos aceptar ya por fin que nuestro objeto de estudio es enorme y quizá tan grande como el de la física o el de la biología. La biología es la vida, la física es la realidad, o sea, todo. Pero claro, la psicología estudia todo lo humano. Todo lo que hacen los humanos es objeto de estudio de la psicología. Es algo que yo creo que impone mucho. Entonces creo que nos acercamos al reduccionismo como una forma de decir, mira, en este trocito voy a hacer progreso. Adrián. A ver, yo de corazón soy reduccionista en el sentido de que evidentemente alguien que tuviese muchísima capacidad de cálculo y de computación y demás, quizás cogiendo las leyes de la física, pudiera explicar todo lo que puedan explicar, pues yo qué sé, la química, biología, psicología y demás. Ahora bien, al margen de que eso se pueda hacer, tiene mucho más sentido tratar las cosas como disciplinas distintas, con fenómenos emergentes distintos que no se pueden analizar con el mismo nivel de claridad de la disciplina anterior. Entonces, yo, por ejemplo, puedo coger y analizar el comportamiento de las moléculas desde un punto de vista físico, eléctrico, y coger y decir, bueno, pues si tengo estos átomos que tienen estas cargas, estas velocidades y demás, pues cómo se van a mover como un sistema eléctrico. Y puedo intentar resolverlo y seguramente tarde un año y te resuelva este problema. Pero, bueno, o más, o me llevará toda la vida. Pero un químico ya tiene reglas químicas que un físico no conoce, que le permiten hacer aproximaciones y reglas generales para ese tipo de problemas y que le llevan a un resultado mucho más rápido y en un nivel de comprensión diferente, usando otros términos, otras fórmulas, otros conceptos que un físico, y que le son mucho más útiles para predecir cosas en el nivel en el que él se mueve y que le funcionan. En biología sucedería lo mismo, y yo creo que al margen de creer que al final todo pueda ser física, que esto es un debate abierto, yo creo que no tiene ningún sentido intentar abordar, por ejemplo, una depresión o un ataque de ansiedad desde el punto de vista de las partículas que están en el entorno de la persona y en el cerebro de la persona, viendo cómo interactúan entre ellas. Es que no creo que tengan mucho sentido. Entonces, creo que todas las disciplinas pueden venir en última instancia de la física, las disciplinas científicas, pues sí, pero creo que por tanto todas son inferiores y la única importante es la física. No, porque si dependemos de la física para descubrir todo lo que han descubierto biólogos, químicos, geólogos y demás, todavía no habíamos descubierto nada. Es necesario que haya esas otras ramas centrándose en esas partes y utilizando su propio lenguaje y sus propios métodos y sus propias leyes, que en un nivel fundamental son muy difíciles de llegar hasta ellas. ¿Y no? Yo es que estaba pensando ahora que
O sea, que seguramente esto sería debatible por muchos puntos, ¿no? Pero mientras hablaba Adrián pensaba, bueno, ya, y el comportamiento que te lleva a ti a querer estudiar todo eso, no sé qué, es como que todo es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que creo que pasa con el reduccionismo es que vende bastante, ¿no? Es como querer poner un titular súper incendiario y, pues eso, reduccionista, y luego entras al cuerpo de la noticia y ves que en verdad hay un montón de cosas. Y que por más que pueda, pues eso, ¿no? Tener un cierto morbo, un cierto atractivo, en realidad es que el conocimiento está expandiéndose, o sea, no hay más que ver, cada vez hay más información, más cosas que sabemos, y eso lleva a que la profundidad de cada disciplina es cada vez más grande, con lo cual intentar reducirlo todo es como contrario a lo que está pasando realmente. O sea, cada vez hay más carreras, cada vez hay más cosas, porque a lo mejor antes, cuanto más atrás te vayas, pues más heavy es esta diferencia, ¿no? Pero yo qué sé, si es que cada vez sabemos más cosas y de cada disciplina hay más profundidad, ¿cómo vas a pretender ahora llevarlo todo a una? ¿Puedo añadir una cosa al hilo de que ha dicho Ainhoa que me parece súper importante? Sí, El podéis tema, en cualquier momento podéis intervenir a colación de lo que ha dicho el otro y demás. es que lo que ha dicho Ainhoa me parece una síntesis del reduccionismo vende, porque además pasan dos cosas. Una, que en nuestro contexto, sobre todo en el mundo de la investigación, de publica o muere, y de que la crisis de replicación, que entre otras disciplinas afecta a la psicología, se ha centrado sobre todo, si os fijáis, en campos donde las investigaciones son más titularidad, tienen titulares más molones, como en la psicología social, mientras que otros ámbitos, como el análisis funcional, no se han visto tan afectados. Está el hecho de que hay un incentivo muy potente para presentar este tipo de investigaciones desde una óptica muy reduccionista, precisamente porque vende más. De hecho, mira, hace pocos días en Twitter, me parece que era una red social, veía un titular que era: con un electroencefalograma se puede leer lo que estás pensando. Y yo diciendo, me cago en tus muertos, pero de verdad, ¿en serio has dicho esto con tus dos cojonazos ahí? Se puede leer tus pensamientos, ¿no? Y me pongo muy negro porque ya teníamos trilladísimo el electroencefalograma cuando yo estudié en los 90 y a nadie en su sano juicio se le ocurría decir que estaba leyendo los pensamientos de nadie, está leyendo actividad eléctrica en el cráneo, que más o menos la puedes intentar acotar a una zona aproximada. Pero claro, ese reduccionismo, decir, te podemos leer la mente, es muchísimo más interesante que decir, podemos obtener alguna información que podría correlacionar con algunos procesos psicológicos. Eso es una mierda, eso no le interesa a nadie. Entonces creo que hay que pensar también que el reduccionismo está motivado por el sistema de incentivos que hay en torno a la investigación y a la publicación científica. Yo en este sentido creo que también es un poco futurista, quiero decir, a lo mejor a día de hoy se están descubriendo todavía las corrientes que están asociadas a ciertos fenómenos, tipo voy a levantar una mano, voy a caminar, voy a abrir la boca, lo que sea, y como se cuenta con que en un futuro a lo mejor se pueda concretar un poquillo más, pues a lo mejor ahora estoy pensando en un tigre, a lo mejor ahora estoy pensando en tal, pero claro, evidentemente esto no van a ser cosas iguales para todas las personas. A lo mejor un tigre en una persona activa unas corrientes y en otra persona activa otras conexiones distintas. Entonces, dentro de una misma persona, a lo mejor en un futuro, muy lejano o no, no lo sé, sí que puedes saber que esa persona cuando piensa en un tigre le viene el mismo tipo de impulso eléctrico, se activa en la misma zona. Entonces, yo creo que contando con que en un futuro se puedan hacer cosas de este estilo, venden el titular en un sentido más como una promesa, quizás, yo no lo llamaría vender humo, sino quizás decir lo que creen que va a pasar en un futuro. Que yo, cuando se habla de estas cosas, pensando que en un futuro van a suceder así, no tengo claro si podemos hablar de vender humo y tal, sino quizás relajo un poco el titular y ya veremos en el futuro si se puede o no, o por lo menos se aclara las limitaciones o por qué se puede ser escéptico con respecto a que esto se pueda conseguir o que no. Pero claro, yo hay más que un problema de que el reduccionismo venda, creo que es un tema de que es un poco lo que aspira muchas veces la gente que puede estar interesada en hacer estos experimentos. Algunas personas de las que se dedican a esto pueden estar interesadas y a lo mejor en algún comentario dicen, pues en un futuro a lo mejor esto se puede aplicar para tal. Y yo creo que ese tipo de cosas llevan a estos titulares que yo creo que más que un tema de engañar y tal, es un tema de cuidado porque esto a lo mejor en un futuro puede pasar y es
es lo que le preocupa a la persona que escribe el titular. Yo a lo mejor no creo que sea tanto un tema de clickbait, sino que realmente creen que lo importante de ese experimento es eso, en ese tipo de noticia, creo, no sé. ¿Y tú crees que eso podría llegar? Por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú, ¿crees que podría llegar a darse? Porque antes has hablado de que, bueno, has dicho que no tiene sentido el reduccionismo, pero sí que crees, por una parte, de que todo se podría, en cierto modo, reducir a la física, aunque no tenga mayor sentido a la hora de abordar, por ejemplo, depresión, ansiedad, como has comentado antes. A ver, yo lo que creo es que, a ver, evidentemente, yo no sé si se va a poder o no, evidentemente, porque no sé si el reduccionismo es algo correcto o no. Es decir, no sé si todo realmente puede basarse en la ciencia anterior o no, si te pones a hacer cálculos muy complicados y demás. Lo que creo es que mucha gente estudia esto pensando que eso puede ser así y que el día de mañana a lo mejor se pueden concretar cosas más de las que se puedan concretar. O sea, se puede ser más concreto de lo que a lo mejor se consigue en la actualidad. Entonces, a mí me gustaría que se pudiera, pero no creo que la psicología deje de ser una ciencia útil y que se deje de tener que estudiar y que tenga sus propios métodos y demás, porque eso sea así. O sea, yo no creo que entender cómo a lo mejor en un futuro las distintas corrientes que se produzcan en el cerebro de una persona, porque tampoco creo que sea algo generalizable a todos, porque al final cada uno tiene su genética, su historial y demás. Pero yo creo que todo eso en ningún caso invalidaría el hecho de entender cómo funciona la conducta humana, cómo depende pues eso, del contexto y demás, y todo eso lo va a estudiar un psicólogo, no lo va a estudiar alguien que se dedica a medir ondas en el cerebro, porque esas ondas o lo que sea, pues tendrán su contexto, su historial de aprendizaje y todas estas cosas que no puedes entender desde un punto de vista puramente electrónico. Por tanto, yo creo que todo esto puede aportar más información, pero que en ningún caso vayan a utilizar las ciencias que están por encima estudiando precisamente el comportamiento de esa persona. Este sería un poco el resumen de cómo lo veo. Ramón, te veo con cara ofuscado. Sí. Es que es que me ha pisado la metáfora el cabrón. Es que me ha pisado la metáfora el cabrón de Adrián, porque una de las cosas que yo a veces utilizo para explicar esto es decir, tú imagínate un psicólogo, un biólogo y un físico, ¿vale? Entonces, esto es el típico chiste de un biólogo, un psicólogo y un físico entran en un bar. Y bueno, sí. Pues si yo voy a explicar, por ejemplo, una conducta, vamos a suponer que yo digo, vale, pues voy a explicar un proceso de aprendizaje y voy a explicar cómo se condiciona una fobia. Y yo te hago mi análisis funcional y te explico qué se condiciona la fobia. Entonces llega Ainhoa, que es la bióloga, y me dice, bueno, el correlato fisiológico de esto es que hay determinadas estructuras, tales y pascuales, que participan en esto mediante estos neurotransmisores, esta plasticidad cerebral que hace que las estructuras se modifiquen de esta y de esta manera. Vamos a suponer que Ainhoa tiene el cerebro mapeado entero, mapeado. Y entonces te dice exactamente qué neuronas, qué clúster de neuronas, todo de puta madre. Entonces llega Adrián, que es físico, y llega y dice, bueno, pero este cerebro está compuesto de partículas elementales que interactúan de esta manera, de esta manera, de esta manera, no sé qué. Ya, pero el que tiene condicionada la fobia dice, bueno, a mí de qué polla me sirve el tema de las partículas fundamentales. Que decir, ¿yo qué hago con eso? Es eso. Ojo, y el físico tiene toda la puta razón, toda la puta razón. O sea, cuando el físico dice, bueno, sí, ya, pero es que en realidad estos neurotransmisores interactúan porque sus partículas fundamentales hacen esto y lo otro y lo demás allá, o la onda, el colapso de la función de onda, no sé qué. Y cuando la bióloga dice, pues aquí se segrega este neurotransmisor que favorece o que inhibe determinado no sé qué, también tiene razón. Pero es que hablamos siempre de niveles de análisis diferentes. Y yo creo que eso lo que tendría que ser es un motivo de cooperación y no un motivo de separación. Y el problema con el reduccionismo es que al final, cuando eres un martillo, pues todo te parece un clavo y te intentas llevar todo a tu nivel de explicación y a tu terrenito. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es coger a los biólogos y a los físicos y decir, chavales, tengo este fenómeno y lo tengo estudiadísimo y tengo trilladísimo. Yo te puedo explicar un condicionamiento operante por delante y por detrás. Ahora, esto, ¿cómo cojones funciona en vuestros niveles de análisis? Pero no como causa del condicionamiento operante ocurre porque en el hipotálamo no sé qué, o porque en los átomos no sé cuánto, sino esto ocurre aquí, si bajo con el microscopio aquí es esto, y si bajo más todavía con el microscopio atómico es esto. Y ahí es donde yo creo que está la colaboración provechosa. Por eso yo tengo una actitud, o intento tener una actitud tan positiva hacia otros científicos, porque yo creo que precisamente, de hecho, luego ellos, su conocimiento nos puede ayudar a replantearnos nuestras preguntas. Las preguntas que nosotros nos hacemos a nuestro nivel de análisis. Sí, a mí, en este sentido, en este sentido, a mí hay una analogía que me parece que está en común en las tres disciplinas y que me gusta mucho, es lo que en física se llama el principio de
de Hamilton, que dicho en cierto sentido es la tendencia de todos los objetos a reducir la energía que tienen, el coste que les supone estar en la situación que están. Entonces, en física se supone que tú puedes analizar cualquier sistema viendo cómo los objetos intentan reducir pues, la energía potencial que tienen. Por ejemplo, una piedra se cae porque tiene menos energía potencial abajo que arriba. Esto se puede resumir en que la naturaleza es vaga por una ley física, ¿vale? Entonces, te vas a la biología y tienes que en evolución está el principio de máxima parsimonia. Vamos a suponer que cuando algo cambia, lo hace de la forma más relajada que puede y más cómoda para lo que es el ecosistema o el ser vivo que esté evolucionando, lo que sea. Te vas a psicología y también tienes, en cierto sentido, cosas que te dicen que la naturaleza es vaga. Los sesgos, todo esto, que al final es el cerebro intentando ahorrarse esfuerzo que desde un punto de vista físico está asociado a una reducción de energía potencial en el cerebro. Evidentemente complicadísimo de analizar, que a mí se me ocurriría ver cómo reducir la energía potencial del cerebro lleva a todo lo que hace el cerebro y, por supuesto, me parecería absurdo que alguien lo intentase hacer así, pero me parece que es una ley muy simple y que, por ejemplo, está en las 3 ciencias y a distintos niveles opera de formas diferentes y con diferentes nombres. Entonces, no sé, a mí eso me parece curioso y me parece pues un motivo más eso de hermanamiento que no de marcar distancias y de esto es mejor y tal, porque en cierto sentido estás diciendo, Lenny, es que esto que estoy estudiando aquí, todas estas ciencias lo tienen con la que estoy estudiando yo. Entonces es algo pues, que trasciende a diferentes niveles de análisis. Es Si que yo creo quieres, que al Ainhoa, sí. final, no, eso que al final, vamos, los 5 que estamos aquí estamos de acuerdo en que están todos relacionados. Supongo que la dificultad está en hacérselo ver a los que están fuera de esta conversación, ¿no? Pero claro, sí, es que es eso. Yo cuando antes Adrián estaba hablando pues del tema de la neuroimagen y la resonancia magnética, no sé qué, es que al final son herramientas, quiero decir, podríamos meter un médico aquí también a hablar de lo suyo, ¿no? Y que nos explicase cómo desde su campo, pues él puede, yo qué sé, mira, ahora he puesto un ejemplo del que tampoco se desarrolla mucho precisamente, pero, pues no sé, o alguien con estudios de farmacología que te empiece a hablar pues de cuando introduces este componente de no sé qué medicamento, pues hay, quiero decir que es que está todo relacionado, todos lo tenemos muy claro. La cosa es, ¿tenemos que desprestigiar a unos o a otros? Pues no, aunque se viene haciendo, porque al final somos unos clasistas que lo llevamos en la sangre, pero yo qué sé, es que todos son, yo creo que está muy guay lo que decía antes, ha sido Ramón, que los avances en un campo te hacen replantearte cosas que está avanzando en el tuyo. ¿Sabéis una cosa que me hincha un montón los cojones? Pero un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Los capullos de los psicólogos somos los únicos que tenemos problemas con los niveles de análisis. Porque fijaros una cosa, y que me corregidme Adrián y Ainhoa si estoy equivocado. En biología tú tienes etólogos, que son gente que estudia el comportamiento al nivel más molar, más amplio posible. O sea, un etólogo se sienta y observa a los animales y llega y te dice la conducta de apareamiento de no sé qué animales es así, así. Y nadie le tose. ¿Qué decir? Nadie le tose, nadie le dice, Pablo, que lo que estás haciendo no es ciencia. Vale, muy bien. Ya. Llega un biólogo molecular y se pone a hacer su trabajo de biólogo molecular con sus cositas de biólogo molecular y nadie le tose. Y nadie le dice, Pablo, que no estás haciendo ciencia. Y llega un físico, un físico de, yo qué sé, un cosmólogo que estudia el funcionamiento del puto universo y las galaxias al nivel más macro que existe y nadie le dice, Pablo, que esto no es ciencia. Y llega un físico de partículas elementales y nadie le dice, Pablo. Pero a los psicólogos parece que de repente, en el momento en el que nos salimos un poquito de nuestro pequeño ámbito, ya parece que no hacemos psicología. Ya empezamos con las peleicas de si es que los neuropsicólogos esto, los psicobiólogos lo otro, los psicólogos de organizaciones y sociales y eso es una cosa que me cabrea mucho de nosotros mismos. Porque quizás será que a lo mejor no tenemos esa claridad en el objeto de estudio que a lo mejor tienen los psicólogos, los biólogos, los físicos. Pero me cabré un montón porque estaba escuchando a Adrián y a Ainhoa y diciendo, ¿qué cojones? Es verdad. O sea, ellos dos se podrían haber dedicado, yo no sé cuál es la especialidad de Ainhoa en ese sentido, ¿no? Pero se pueden dedicar a lo que les salga a los cojones, especializarse y nadie les tose. Y en cambio tú, a partir de cierto momento en psicología, ya la gente empieza a decirte,
Aparte de lo que muy bien has señalado, creo que ha sido Ainhoa, de de esa confusión de psicología igual, psicología clínica, que eso también es otro melón, ¿no? Pero me cabrea un montón. Bueno, yo creo que esto a lo mejor pasa en biología, es verdad que yo no conozco ningún caso del estilo, pero en física, precisamente la física teórica está muy denostada desde otras ramas de la física. Por ejemplo, la gente que se dedica a trabajar en teoría de cuerdas, ya no es que hay otros físicos que a lo mejor se metan con ellos y digan que pierden el tiempo, es que hace 20 años un premio Nobel, Sheldon Glashow, el que le da nombre al personaje de Sheldon en Big Bang Theory, pidió que se expulsase de la universidad a todos sus compañeros de la Facultad de Física que se dedicaban a teoría de cuerdas, porque no estaban haciendo ciencia. O sea, que en ese sentido, yo creo que no pasa solo en psicología. Yo es verdad que en biología no conozco nada del estilo, pero me imagino que es porque a lo mejor de biología sé mucho menos de lo que puedo saber de psicología, porque os veo discutir en Twitter todo el día con el tema este. Pero en física también, a nada que empiezas a seguir, incluso en Twitter, cuentas de físicos muy de rama experimental o simplemente que crean a pies juntillas pues las ideas filosóficas que han tenido Bunge o demás acerca del tema de la experimentación y la falsabilidad, o Popper, etcétera, automáticamente dicen que cosas como pues eso, teoría de cuerdas, gravedad cuántica de lazo, lo que sea, todo este tipo de cosas que se dedican a pues eso, gravedad cuántica, que no son ciencia, porque no estudian cosas que tú puedas llevar a un laboratorio y experimentar, cuando ni siquiera es que no sea experimentable. Lo único el único problema que tendrían es que no son experimentables ahora con el nivel tecnológico actual, pero no es que no sean experimentables a futuro y que se planteen como que no sean experimentables nunca. Que claro, esto lleva a otro problema que también está, por ejemplo, en psicología, que es, por ejemplo, cuando hablas con consteladores familiares, que yo esto por desgracia conozco unos cuantos, y claro, hay consteladores familiares que me han dicho que es que ellos utilizan conceptos de física cuántica que son muy complicados y que no nos pueden explicar. Claro, porque no se entiende, no te jode. Claro, Bueno, como Lacan con la topología matemática. Sí, Claro. eso es. Entonces, en esas ramas, por ejemplo, esta gente también dice cosas como, claro, es que no es que lo que hagamos no sea ciencia, es que la ciencia actual no es capaz de ponerlo a prueba. Entonces, claro, ahí tenemos un problema ya físicos desde el punto de vista de, vale, si decimos que lo nuestro es una ciencia porque no es experimentable ahora, pero en un futuro a lo mejor sí, entonces estamos comprando el argumento a esta gente que sí que está vendiendo humo. Entonces, por eso os decía al principio que la física teórica pienso que está muy hermanada en este sentido con la psicología, en el tema de tener fronteras muy difusas y problemas de decir dónde sí y dónde no. Y como digo, en biología no me suena ningún caso, pero quizás a no puedo aportar. Es que yo estaba pensando que no creéis que hay un tema de fondo de validación institucional. Quiero decir, todas las ramas de la biología están más que validadas como máster, como grado o como una disciplina per se, ¿sabes? Que tiene un nombre, un titulito y unas cosas. No sé si ahí hay algo de fondo, porque al final, bueno, es como que al principio con las ciencias se estudiaba biología porque era un poco un compendio de todo, y a medida que se ha ido ampliando la información que tenemos, han ido creando estudios más específicos que se centran específicamente en eso. Y bueno, tú puedes ir por el mundo diciendo yo soy botánico, o yo soy genetista, o yo soy no sé qué. Y en cambio, en psicología y en física, pues creo que hay más problemas, ¿no? Por lo que estáis diciendo, de decir, pues yo soy o estudio o me dedico a no sé qué. Como más centrado, ¿sabes? Es que además me gustaría, habéis dicho dos cosas importantísimas. Una de la validación institucional, que además es súper loco en el caso de la psicología, porque por un lado tenemos un peso cultural inmenso por las razones equivocadas. Porque tenemos un peso cultural inmenso porque el psicoanálisis es una fuerza importantísima en cómo se ha desarrollado la cultura occidental del siglo XX, lo cual es una puta mierda, porque es como si el horóscopo tiene un peso enorme en la cultura, o sea, una cultura de subnormales. Pero es que por otro lado, efectivamente, institucionalmente luego pintamos una polla con orejas. Hay una anécdota de hace un año o dos que me hace reír por no llorar, que un grupo de divulgadores, además muchos de los cuales son de los que yo conozco, son todos gente estupenda a nivel personal, científico, profesional, son unos cracks en su campo, van a una conferencia que se llama Los límites de la mente. Y no hay ni un puto psicólogo. Y digo, pero vamos a ver, ¿pero qué coño es esto? O sea, y claro, lo piensa y efectivamente esa validación institucional nosotros no la tenemos.
Y eso es una cosa que me encabrona. Y a lo que dice Adrián del tema de las fronteras difusas, ojito, una cosa importantísima. Esto que tú dices pasa un montón en campos como la psicología de la conciencia, que la gente está adelantando, gente como Churchland, Dennett, están adelantando ideas sobre cómo podría funcionar la conciencia que no hay cojones de poner a prueba porque nos falta probablemente el desarrollo tecnológico. Del mismo modo que, y corrígeme tú aquí si me equivoco, Adrián, hay ideas de Einstein que se han podido validar ahora, porque ahora tenemos el instrumental que nos permite decir, hostia, pues el tío tenía razón o no la tenía, lo que fuese. Pues aquí está pasando un poco lo mismo, precisamente porque al final hay ciertas manifestaciones de la conducta que efectivamente son dificilísimas. Cuando hablamos de la conciencia, hablamos de algo que es dificilísimo aprender y que nos falta todavía la tecnología, quizá. Yo os prometo una cosa, yo soy un ferviente admirador de Skinner, de hecho además Skinner era una persona que era biólogo, al menos de corazón, Hostia, ese fisiólogo dato yo no lo sabía. y psicólogo. Skinner, además Skinner cuando estudiaba era un friki, Skinner se levantaba a las 6 de la mañana y solo leía manuales de fisiología y de psicología y le sudaba la polla a todo, no iba al teatro, no hacía nada, la verdad es que tenía que ser un coñazo, tío. Luego se casó y por lo visto ya se soltó un poco, pero hasta casarse el tío tenía que ser un Sheldon de la psicología. Pero el caso es que el tío, una de las cosas que hizo fue coger de la biología la idea de la selección por consecuencia, y quizá una de las ideas más potentes de Skinner es que la conducta también está sujeta a una selección por consecuencia. Y Skinner, había cosas que que a él adelantaba que yo pienso, ¿cómo sería la psicología si Skinner hubiera hecho su trabajo ahora con los medios que tiene? ¿Cómo sería, por ejemplo, el conductismo si Skinner hubiera tenido acceso a la posibilidad de hacer resonancias magnéticas funcionales del cerebro? Sería completamente diferente. Y a mí me emociona pensar que quizá dentro de unos pocos años haya algún tipo de desarrollo que nos permita dar un salto como el que se está dando en otros ámbitos con la mayor potencia de cálculo de los ordenadores, etcétera, etcétera. Pero tenemos ahí una frontera, como tú dices, difusa, de que hay veces que se plantean cosas que no pueden pasar de ser especulativas porque dicen, bueno, ¿esto cómo lo ponemos a prueba? Yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. Es que hay un problemón ahí. A mí me gustaría hacer un ejercicio así improvisado, no sé si va a salir bien o no, pero he pensado antes, para ver un poco cómo podemos ir bajando niveles, estudiando al final lo mismo, entre comillas, que Ramón, en este caso, pusiera un ejemplo a lo mejor de una conducta operante, respondiente y por qué está eso sucediendo, así, una hipótesis, algo muy vago, y fuéramos bajando y nos explicara así que podría estar pasando a Ainhoa y luego pues qué podría estar pasando a Adrián. Evidentemente, sin mayor rigor, Guapísimo. o sea, tirando hipótesis. Ostras, yo no sé cómo es bajar hasta el nivel de Ainhoa, pero es que hasta el mío yo no voy a poder contar mucho más que lo que dije antes. Creo que lo fácil aquí está para Ramón. No, Adrián, tienes tal. Además, os lo voy a poner muy fácil. Vamos a tomar un ejemplo de discriminación de estímulos, muy sencillo, ¿vale? Una discriminación de estímulos es una operación por la cual tú aprendes a separar cuando un estímulo anuncia, por ejemplo, un reforzador. Vamos a suponer que tú estás en un país que no conoces y te has pillado una papa, estás en Vietnam y te has pillado una borrachera y necesitas ibuprofeno y no tienes. Entonces tú vas a la farmacia y hay un cartel con unos símbolos que tú no entiendes porque tú no conoces el alfabeto. Entonces, si tú intentas abrir y abres la puerta y lo consigues y te compras el ibuprofeno, tú aprendes a discriminar que esos símbolos son lo que los psicólogos llamamos un estímulo discriminativo. Esto es, un estímulo que te dice, si ahora realizas esta conducta, habrá una recompensa. Y al día siguiente te vuelve a pillar otra papa, vuelve a la farmacia porque había hecho una tortilla con el ibuprofeno y hay unos símbolos diferentes. Tú intentas abrir la puerta, no puedes y te comes la resaca con patatas. A eso lo llamamos un estímulo delta. Esto es un estímulo que dice, si ahora realizas la conducta, no va a haber reforzador. No va a haber la gratificación que tú buscas. A esta operación nosotros la llamamos discriminación condicionada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a separar una de otra por condicionamiento operante. O sea, nosotros hacemos, y según si nuestra conducta se ve reforzada o no, aprendemos a discriminar entre estímulos. Eso sería un aprendizaje muy sencillo, discriminar entre los estímulos y sus consecuencias. Esto significa que me quito la resaca, esto significa que me como la resaca. Una de las operaciones de aprendizaje más sencillas que se me ocurre. ¿Cómo traducimos eso a un nivel fisiológico o a un nivel biológico?
Yo para empezar te puedo explicar por qué hay resaca, pero creo que eso va por otro lado ahora Es mismo. tan interesante también. Hostia, es que así de primeras, yo entiendo que hay un tema de refuerzo en los caminos neuronales que te llevan a una recompensa. No sé si tampoco... Adelanta, adelanta. O sea que yo discrimino el estímulo, me aproximo y ¿qué pasa cuando abro la puerta y la puerta se abre y veo el ibuprofeno delante de mí? Porque hay un sistema de recompensa en el que es que no lo sé explicar muy a nivel científico, pero bueno, básicamente, claro, coño, básicamente tú aprendes que eso te ha dado una recompensa. Hay un circuito de dopamina, bueno, se libera un neurotransmisor en el cerebro, que es la dopamina, que de alguna manera se relaciona pues con el placer o la alegría o el sentimiento de recompensa de guay, esto ha salido como yo quería y lo voy a querer hacer otra vez. Y ya está, o sea, a nivel así biológico, pues vendría a ser un poco eso, la liberación del neurotransmisor y el refuerzo de ese camino neuronal. Bueno, ¿y bajamos a la física o...? A ver, Ahora, esto es un poco cerdada, pero bueno. Total. Suponiendo, vale, aquí me voy a columpiar, evidentemente. O sea, aquí por favor que nadie piense que lo que estoy diciendo está comprobado, ni mucho menos. Voy a decir lo que yo como físico me puedo imaginar que está sucediendo ahí desde un análisis del asunto físico. Yo me imagino, o invéntate cosas, a lo Claro. mejor nadie se da cuenta. No, claro. A ver, yo me imagino que el estrés, lo que en psicología se llama estrés, a nivel cerebral, es una situación que al cerebro le supone, volviendo al tema de antes y por quedarme todo el rato en el mismo enfoque, un aumento de energía potencial que el cerebro necesita liberar. ¿Cómo lo hace? Lo sabrá un biólogo, ¿vale? Entonces yo me imagino que cuando tú vas y lees ese cartel, tú lo ves porque te llega luz, partículas de luz hasta la retina. Esas partículas de luz activan una corriente eléctrica que llega al cerebro y la parte del cerebro encargada de procesar esa señal se verá estimulada cuando tú has percibido ocularmente la señal de ese cartel. Y aparte se te activa el estímulo de que cuando has visto eso has podido reducir tu ansiedad porque te has podido aliviar la resaca. Y esto ha reducido la energía potencial, que será de la forma que sea y todo lo compleja de calcular que pueda ser en ese entorno. Entonces, en ese momento el cerebro de algún modo se queda con la idea de, bueno, este estímulo visual y este alivio están asociados, por tanto, de algún modo registra que esas dos cosas se han activado a la vez. Y posteriormente, cuando ve el otro cartel, asocia un estímulo a que el otro no se vea aliviado. Entonces, yo me imagino que de algún modo el cerebro correla estas señales y se da cuenta de si hay una correlación estadística entre ellas y posteriormente aprende a... Bueno, no quiero hablar teleológicamente porque las cosas no funcionan porque el cerebro tenga una inteligencia y una finalidad y haga las cosas esperando conseguir algo. Suceden de forma, por decirlo así, aséptica. Entonces, el cerebro, por el motivo que sea, cuando de una forma se alivia de forma natural, pues eso lo deja asociado así y como con lo otro tiene más estrés, necesita nuevas rutas para aliviar esa energía potencial que le haya surgido y que necesite disminuir. Entonces, como una consecuencia de intentar reducir la energía potencial, que esto siempre es verdad para todos los sistemas, acabarán surgiendo estos nuevos canales asociados a estas nuevas conductas. Entonces, de todo lo que acabo de decir, lo único que es seguro es que lo que pasa ahí es intentando el cerebro reducir la energía potencial. Pero me ¿Cómo parece lo una hace? cosa maravillosa explicar la resaca en términos de hoy qué energía potencial que tengo de verdad. Voy a reducir esta energía potencial de alguna manera. Tengo una energía potencial que no me levanto. Sí, Hostia, esa algo es del muy buena. estilo. Perdona, o sea, por favor, quien vea esto, que tenga en cuenta que esto es especulativo y porque me han obligado, ¿vale? O sea, No, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Podemos hacer el proceso inverso, que empiece primero Adrián y luego vaya Ainhoa y lo agarramos, si queréis probarlo también. Es que la pobre Ainhoa siempre Ostras. se come algo mal. Ostras, Hombre, porque algo que le toca mucha anatomía que igual tampoco está no está tan puesta o tan... ¿Sabes qué pasa? Que en biología estudiamos muchas cosas y nos quedamos con pocas. O sea,
Es un poco eso, es una carrera de ver 1000 cosas para que tú luego digas, pues lo que más me gusta es esto, voy a hacer un máster. Y entonces estamos los tontos como yo que hacemos un máster de enseñar. Entonces no aprendes en profundidad nada. Vale, de abajo arriba creo que tengo algo que puede acabar bien, creo, ¿vale? Tenemos una persona que está tranquila con su personalidad normal y corriente y está en medio de un descampado. Y en ese descampado, de pronto, la temperatura pues pasa a ser de 50 grados. Entonces, esa temperatura significa que las partículas del aire se están moviendo muy rápido, etcétera, etcétera, y esas partículas del aire moviéndose muy rápido chocan muy rápido contra las partículas de la ropa y de la piel de la persona, por tanto aumentan la temperatura de esas células y eso en algún momento acaba llegando a que la persona, de algún modo, debido a este choque de calor, cambia su conducta, porque las olas de calor, creo, ¿no?, afectan al comportamiento humano. Yo he leído que alguna vez que con temperaturas muy altas, cuando tienes insolación, que el cerebro llega a estar en una situación muy similar a, por ejemplo, estar borracho o algo del estilo, ya que estamos hablando de resacas. Entonces, pues partiendo de algo físico, acabamos afectando a la conducta de la persona debido simplemente a la temperatura. Y le paso el marrón a Ainhoa. Vale, pues yo como la parte de la biología diría pues que en la piel tenemos unos receptores porque al final es un órgano sensorial, entonces con esos receptores hay receptores de muchas clases, algunos se dedican a tomar información pues, de la temperatura, ¿no? Y todo esto por caminos neuronales acaba llegando al cerebro, concretamente en el hipotálamo, creo que es donde se regula la temperatura, que da de alguna manera el aviso, el cerebro en el sistema nervioso central, donde se interpreta esos estímulos que están llegando a los receptores de la piel y de alguna manera salta el mensaje de hace calor, tenemos un problema, ¿vale? Eso lleva pues a una serie de respuestas. Las respuestas tanto son sudar, porque sudar es un mecanismo de refrigeración de la piel, y también a bueno, concretamente el calor provoca muchas respuestas a nivel biológico, ¿no? Tanto sudar como se te quitan un poco las ganas de comer, te pones en posturas, digamos, donde puedas disipar el máximo calor posible, o sea, no vas a estar hecho un novillito si hace calor, vas a estar intentando maximizar la energía térmica que pierdes y bueno, y en última instancia, pues vete a otro sitio donde haga frío, que aquí es donde ya Ramón supongo que podrá explicarlo porque es más ya de conducta, no tanto de respuesta biológica innata. Vale, todos los procesos físicos que explica Adrián y que llevan a las reacciones fisiológicas que describe Ainhoa, nosotros lo podemos considerar como una variable disposicional, o sea, una variable o bien del organismo o bien del contexto que facilita o dificulta que se emitan ciertas conductas. En este caso, se facilitarían conductas de aproximación a fuentes de refrigeración, a agua, lo que nosotros llamaríamos además una operación de establecimiento, una operación motivacional, es una operación en la que cambia el valor de una recompensa, con lo cual, por ejemplo, ahora la sombra, el agua y las conductas de, por ejemplo, lo que mencioné antes de disipar más calor, se verían positivamente reforzadas. Asimismo, las alteraciones en el funcionamiento del cerebro debido al calor también podrían disminuir la probabilidad de realizar conductas que podrían ser aptas para la supervivencia, porque en ese momento nuestra capacidad de discriminar estímulos en el entorno se vería afectada. Por ejemplo, podríamos sufrir alucinaciones o podríamos sufrir por los típicos espejismos estos del desierto, con lo cual podríamos llevar a cabo conductas de discriminación erróneas que nos podrían aproximar a ciertas situaciones peligrosas que a lo mejor normalmente habríamos evitado en términos conductuales. De forma que lo que podríamos describir es que sería una situación en la que nuestra conducta estaría fuertemente motivada a reducir el calor, conseguir hidratación y protegernos del sol, pero con una capacidad disminuida por las condiciones, las variables disposicionales que serían las condiciones fisiológicas en las que el calor nos pone. Vale, pues... O sea, la típica escena del nota arrastrándose por el desierto y diciendo agua, agua, pues. Bueno, os lo he puesto fácil, ¿no? Sí, hasta muy bien, hasta muy bien. O incluso si esa situación se diese pues, en el mar, a lo mejor tendrías incluso el impulso al final de intentar de beber agua del mar, aunque tú sabes que eso no te va a solucionar media mierda, ¿no? Claro, exacto. Y te va a dar un problema, pero hostia, el impulso que te da, ¿no? O
Las ganas que tú Exacto. tienes de beber agua son mayores y pasan esa barrera mental que te dice no hagas esto que luego vas a estar más jodido. Y eso que dice Ainhoa es lo que llamamos precisamente una operación de establecimiento. El valor de reforzador de beber agua salada cambia y se vuelve Claro. extremadamente apetitivo, cuando normalmente sería desagradable o aversivo, precisamente porque las señales de nuestro cuerpo, estas variables disposicionales, nos indican que la conducta a adquirir cualquier tipo de hidratación es superior en potencia a la conducta de evitación que normalmente emitiríamos, la respuesta incondicionada de beber agua salada que normalmente emitiríamos. Oye, pues nada, esto ha quedado muy guapo, ¿qué dices, hombre? Está Así bien, me ha para gustado ser, más este que el de antes, ¿eh? para ser, sí, para ser una cosa así improvisada, bueno, es que estamos calentando. Claro. Si Era queréis de prueba. seguimos, ¿eh? No, bueno, al final esto era un ejercicio para ver que sí que existe realmente una relación entre las disciplinas en las que Claro. trabajamos cada uno y para engancharlo también con qué opináis acerca de un posible trabajo interdisciplinar, cómo lo concebís vosotros y al final cada uno trabajamos en un ámbito y estamos como muy centrados en nuestro ámbito, aunque podamos tener un poco en cuenta el resto, pero ¿qué opináis realmente del trabajo entre disciplinas, como hemos visto ahora a nivel de explicaciones y demás, entre la psicología, la física y la biología? Si quieres empezar tú ahí, ¿no? Yo a tope con eso. O sea, de hecho ahora mismo estamos en un punto en el que, al menos en biología, ¿no? Que es de lo que yo más domino, te puedes encontrar a un tío o una tía que sea un puto pro de, yo qué sé, no sé qué enzima de una enfermedad característica que se da en gente de tal país, o de una especie endémica de la isla de Madagascar que crece cuando hay sombra, crece seguido. Yo qué sé, no estoy exagerando, pero hay gente con conocimientos muy, muy, muy específicos que no tiene capacidad mental para enterarse de las mierdas que están pasando en otros sitios. Entonces necesitamos gente generalista, necesitamos gente que se dedique a poner en contacto un poco a toda esta peña. A tope con el trabajo interdisciplinar, claro que sí. Si quieres tú ahora, Adrián, tu opinión. Sí, a ver, yo creo que hay campos en los que se me ocurre principalmente pues, el tema de la neurología, ¿no? Que entiendo que temas de conexión entre neurología y comportamiento, pues evidentemente tiene que haber físicos, y tiene que haber, perdón, psicólogos y tiene que haber biólogos. También creo que hay médicos, creo que hay informáticos en tema de esto de cómo funciona el cerebro. También matemáticos para modelos y algoritmos de cómo comprender el funcionamiento y físicos para la parte tal. O sea, yo diría que ahí, ya más que sea deseable, que yo sepa ya hay, porque conozco muchos físicos que han acabado la carrera y que se han metido en ese campo y están colaborando pues ya con... Sí que es verdad que con los que he hablado me suelen hablar mucho de que trabajan con informáticos, con biólogos y con médicos, pero sí que es verdad que, como hablábamos antes, a lo mejor los psicólogos se percibe como una categoría segunda en el análisis de cómo funciona a nivel neuronal el cerebro y cómo afecta eso a la conducta. Tengo yo esa impresión, no lo sé. Esto es por un tema de lo que conozco yo. Pero después, por ejemplo, también hay muchos otros ámbitos, por ejemplo, temas evolutivos. Yo entiendo que muchas veces puede haber aspectos físicos que afecten a la evolución, evidentemente, eso yo creo que está bastante claro. Y entiendo que la forma de comportarse, si entendemos la conducta animal como algo que puede estudiar la psicología, se ve modificada como respuesta a cosas que vienen explicadas por un biólogo por procesos evolutivos y por un físico por procesos puramente físicos. O igual que un geólogo puede aportar también temas de cómo ha cambiado el ecosistema, la temperatura, la composición del terreno, y esto tiene que afectar a cómo la especie se adapta, cómo la especie se comporta de otra forma, y esto al final, pues no, todo el tema de castigos, premios, recompensas, cómo cambia la conducta y demás. A mí hay una colaboración, aparte, entre biología y psicología, que me hacía mucha ilusión, pero que veo que en Twitter anda siempre a la gresca y por tanto entiendo que algo se está haciendo mal, que es lo de cómo afecta la evolución a la psicología, ¿no? Lo de la psicología evolucionista. No digo que me gusten las cosas que leo que se publican. Lo que digo que me gusta es la idea de ver si la teoría de la evolución y la selección natural puede tener algún efecto en las especies. El tema, pues lo que decía Ramón antes, de que la conducta se ve reforzada o castigada por la respuesta, por el premio de castigo y demás. Entonces,
A mí esa colaboración, por ejemplo, me parece muy interesante, que puede dar lugar a cosas muy chulas, pero claro, con un mínimo control que por lo que me consta, pues a lo mejor no lo hay, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como veo yo un poco el tema de la colaboración. Sí, tenemos nosotros un episodio con José Miguel Martínez Vázquez que hablamos de la psicología evolucionista. Lo que pasa con la psicología evolucionista al final es como con todo, que hay cosas rescatables, pero hay cosas que caen empatochadas, que legitiman y perpetúan el machismo, el racismo, etcétera, etcétera. Pero hay Es que cosas eso... salvables. Ujú. Y Y Ramón, bueno, A ver, yo creo que la colaboración ya no es que sea buena o deseable, es que creo que es esencial, porque creo que estamos llegando a un punto en el que se está empezando a dar el estúpido fenómeno de que la gente está descubriendo cosas que ya están descubiertas porque nadie se molestó en preguntar a los de la disciplina de al lado si sabían esto. Hay una anécdota que me contó pues una amiga de Adrián y muy buena amiga mía, Diana Damas, y también mi amiga Gemma Goldi, de una tía, no me acuerdo de qué disciplina era, que inventó las integrales para calcular el volumen de una vaca. O sea, inventó la integración para hacer una función que calculase el volumen de una vaca. Una movida así muy extraña, que era la típica cosa que decía, si esto se lo hubieras preguntado a un matemático, te lo hubiera dicho, ¿sabes? no sé, no sé, no sé si, Igual no lo sé si estoy contando estamos mal, ¿eh? juzgando. No, a ver, el recuerdo que yo tengo, y además es que me cambian tantas cosas que no sé si es que ha pasado dos veces. O sea, el recuerdo que yo tengo es un médico Era en algo el de una año vaca. 2000. Era algo de una Vale, vaca, seguro. vale, claro, entonces nada. Yo tengo un recuerdo de un médico en 2000 algo que publicó un artículo que era algo así como un método novedoso para calcular el área debajo de una función. Que Eso era, básicamente... eso era, eso era, eso era. Y el ejemplo era una vaca. Te lo juro, es que salió Vale, una vaca. vale. Y claro, básicamente estaba descubriendo las integrales, pero no las integrales, estaba descubriendo el tema de construir rectangulillos debajo de la gráfica para sumar el área a todos los Eso es. rectángulos y construir el área de la figura. Que, claro, ya ni siquiera es que esté redescubriendo la integral, es que no ha llegado a la integral todavía, está en la fase Claro, previa claro. de hacer rectangulillos y sumarlos, que es lo que se hacía Exacto, antes. O sea, exacto. Pues creo que fue Gemma, no me acuerdo si fue Diana o fue Gemma quien me hizo ya la anécdota, pero Gemma es politóloga y me contaba, alucinando, cuando yo empecé la carrera le pasé el Animal Social de Elliot Aronson, que es un manual introductorio a psicología social, y ella me contaba que alucinaba porque en clase, en determinada asignatura, el profesor decía, es que este fenómeno todavía no tenemos una explicación, no sé qué, y él mira y decía, esto está en el puto libro de los 70. ¿Sabes? Y dice, claro, ¿pero por qué? Porque a ningún sociólogo, a ningún politólogo se le ha ocurrido eso en un departamento de psicología social y viceversa, ¿eh? Que aquí todos estamos en la misma, a decir, oigan, ¿ustedes tienen algo acerca de este tema? Claro, parte de esto, pues que traía hasta hace poco relativamente ha sido muy difícil hacer revisiones sistemáticas de bibliografía. Ahora, pues, gracias a Internet y a estos medios, pues evidentemente podemos acceder a una cantidad, pero eso también tiene su lado oscuro, que es que, claro, nos ahogamos. Yo estoy haciendo ahora el TFM y estoy haciendo una revisión sistemática sobre protocolos de acompañamiento psicológico para personas LGTB que pueden sufrir disforia de género y similares. Y claro, es que estoy enterrado en referencias entre psicológicas, antropológicas, sociológicas, etc. Pero claro, es que estamos llegando a este punto en el que se están dando esfuerzos. Entonces, yo creo que es que tenemos que coger ese hábito de dar por sentado que es muy probable que si yo me estoy haciendo una pregunta, haya alguien en otra disciplina que también se la haya hecho y que incluso la haya contestado. Entonces, no es que crea que es bueno o deseable ya, o sea, eso era antes. Yo creo que, es que ahora es que sí, lo no que hay pasa es que a otra. veces también es complicado encontrar el nombre. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, un problema de los que están abiertos en física a día de hoy es el tema de qué es la materia oscura, ¿no? Que supone que en el universo hay como mucha masa, que nadie sabe de qué está hecha, ni nada. Bueno, hay muchas teorías. Y a mí un día se me ocurrió que a lo mejor era materia como la nuestra, pero que de algún modo no podía interactuar con nosotros porque seguían unas leyes muy similares y tal y cual. Y claro, yo dije, es que esto tiene sentido y no le veo ninguna pega. Pero claro, el buen científico es coger y decir, lo que se me ha ocurrido es tan chorras que se le ha tenido que ocurrir a alguien seguro, pero segurísimo. Claro, entonces yo me puse a buscar y puse por lo que se me había ocurrido a mí con palabras. Y claro, no encontraba nada. Y decía, bueno, pues no sé. Y claro, yo tenía dos opciones. Hacer lo que hace el magufo de turno, que es publicar mi propio libro diciendo que todo está mal, o hacer lo que hice, que fue, no es mi especialidad, no controlo de esto, seguro que alguien lo está haciendo, yo simplemente no lo sé, pues bueno, si algún día me entero, guay.
Y años después me enteré de que había una teoría que era el universo espejo o algo del estilo, que es básicamente lo que yo tenía en mente, más o menos, mucho más desarrollado, es que muchísimo más desarrollado, pero que la premisa era un poco la que yo tenía. Digo, claro, si yo me hubiese puesto a decir que había resuelto la física, estaría cuñadeando completamente. Pero lo que hice fue decir, seguro que a alguien se le ha ocurrido, yo no voy a meterme a decir nada. Sí que pregunté y sí que le dije a gente, oye, se me ha ocurrido esto, no lo encuentro, pero a todo el mundo le decía, dudo horrores que sea la primera persona que piensa esto. ¿Y qué pasa? Que a mí no se me había ocurrido buscar Mirror Universe. ¿Por qué? Porque yo no lo habría llamado así. Pero evidentemente era una teoría desarrollada y más, que a día de hoy no es una teoría con mucho respaldo ni nada, pero, leñe, ya no es evidentemente que se me haya ocurrido a mí por primera vez en el mundo, ¿no? Y, y respecto al tema del problema de que no haya mucha comunicación, otro clásico que ha habido en el siglo XX es que, por ejemplo, Einstein y otros físicos, Einstein fue muy outsider en la física en el sentido de que él se abandonó la universidad, empezó a mirarse cosas por su cuenta, leyó mucha filosofía, leyó mucha matemática, estuvo en contacto con personas con las que otros físicos no estaban en contacto, mezcló un poco todo y sacó de ahí sus movidas de la relatividad y demás. Entonces, él fue, digamos, el primer físico que empezó a meter ciertas ramas de las matemáticas en la física. Pero como estaba por libre, se inventó notaciones y cosas que solo usaba él. Y los físicos aprendieron todo eso, entre comillas, de Einstein. Y usaron su notación. Y al cabo de unas pocas décadas, años 40-50, resulta que ya había matemáticos y físicos estudiando cosas en paralelo, con notaciones totalmente diferentes y sin saber los avances de los otros. Que eso a día de hoy, más o menos, hay gente que se intenta traducir los artículos, pero es que a día de hoy sigue sucediendo con matemáticos. Necesita entender un artículo de física y hay veces que dice, ¿alguien me lo traduce a idioma matemático? O físicos, yo mismo, me acuerdo de un libro que era de geometría diferencial de curvas, que dije, bueno, quiero leérmelo, pero es un libro escrito por matemáticos. Y lo pillé, y es que el libro era durísimo, y lo que tenía que ir haciendo era traducir cada una de las fórmulas a cómo las escribiría un físico para yo poderlo abordar como yo entendía las cosas. Entonces, que no es un tema solo que a lo mejor se suele pensar que en física y matemáticas esto está más claro y lo va todo más a una, pero que no, que hay problemas de comunicación graves. Yo estaba pensando... Ay, perdón. Yo estaba pensando que una de las soluciones de esto sería potenciar la divulgación a tope, ¿no? O sea, al final, joder, si hay gente dentro de una disciplina que se dedica a contarle al mundo lo que están haciendo, pues reduciríamos la probabilidad de que esos errores pasen, ¿no? Y eso en ciencia es una cosa, bueno, en ciencia al menos en las ciencias más biomédicas se da muy poco, o sea, en los equipos de investigación, pues de enfermedades o de cosas así. Bueno, ahora hay mucha gente que se está empezando a titular en divulgación y en comunicación científica que está esperando a que los hospitales abran plazas de eso para poder empezar a ejercer de lo que están aprendiendo. Porque sí, ok, o sea, estamos empezando a tener mucha gente formada en contarle al mundo lo que está haciendo este grupo de frikis. Pero a alguien les tendrá que dar trabajo, ¿no? O todos se van a abrir un canal de YouTube, como estamos haciendo aquí muchos, ¿sabes? Es igual de otro melón. El tema de fliparse pensando que todo el mundo va a tener el mismo éxito que tiene gente, pues yo qué sé, como Quantum Fracture, o lo que sea, que luego la mayoría de la gente, eso es otro melón. Pero lo que dice me parece importantísimo, además, por una cosa que es clave, que es ¿por qué la divulgación no forma parte de la formación en ciencia? Bueno, en ciencia y en humanidades, porque hay divulgadores como el puto Miquel, al que tuve la suerte de conocer en el de Granada Ciencia, que bueno, porque divulgar en su campo, que también. Pero ¿por qué no nos orientamos a que las universidades devuelvan parte de ese conocimiento a la sociedad como una forma de, quizá por aprendizaje observacional, ¿no? Aumentar un poco la cultura científica de la sociedad? Que no digo que eso sea la solución a todos los males, que tampoco me gusta la frase tan manida esta de no, todo esto se resuelve con educación, porque mira, hay muchísimas cosas que te dicen toda tu vida y te educan en el cole y en tu casa de que hacerlo está mal y lo hace igualmente. O sea, que eso tampoco es... Las contingencias no son tan claras. Pero me parece importante lo que tú dices. Quizá sería bueno crear esa idea en la gente que estudia, decir, esto, además de para tu desarrollo profesional o académico o lo que sea, también deberías plantearte que algo de tu tiempo, aunque sea poco, pueda invertirse en esto, en devolverle a la sociedad esto en forma de acercar
este conocimiento a la gente para que lo sepan que está ahí, aunque a lo mejor no siempre lo entiendan, pero que sepan que existe. Claro, y ya no solo a un nivel profesional o de lo que sea, ¿no? Sino simplemente, coño, que te tiras 4 años en la universidad y te pregunte tu abuela que estás estudiando y se lo sepas explicar a un nivel que ya más o menos lo pueda entender, ¿sabes? O sea, aprender a comunicar sin soltar un tocho de 40 minutos sobre tu campo de especialidad, ¿no? En un lenguaje llano, que al final... No sé. Claro, yo creo que dentro de esto, un problema que hay, primero está el tema de las costumbres, que cuando algo ya no se hace así es difícil obligar a la gente que no lo hace a empezar a hacerlo, y aparte es que se mezcla pues también con temas económicos y demás. Por ejemplo, yo en este debate sé que hay muchos profesores universitarios, bueno, para empezar, hay profesores universitarios a los que ya les parece mal tener que dar clase como contrapartida por investigar. Eso ya para empezar. Y aparte está el tema de la divulgación. Yo no quiero dar nombres porque no estoy seguro. Recuerdo el debate y las conversaciones, pero no me acuerdo muy bien de quién está de cada lado. Sí que no voy a dar nombres, pero sé que hay divulgadores, profesores universitarios, que tienen la idea de que la divulgación tiene que formar parte de su actividad como empleado universitario y que consideran que, por ejemplo, si van a un evento a hablar de su especialidad, no tienen que cobrar porque parte de su función como empleado investigador de esa universidad es dar a conocer al mundo lo que están investigando. Pero cada vez que sale este tema en Twitter, en el cual yo honestamente soy muy gris, no sé si me parece bien obligar a la gente a hacerlo o no, siempre sale gente que dice, pues no, porque a mí no me pagan por hacer esto, no es mi especialidad, no quiero hacerlo y tampoco sé qué importancia tiene. Os estoy hablando de una postura extrema, no os estoy vendiendo los intermedios. Dicen... no sé qué interés tiene contarle a la gente que lo estoy investigando cuando yo quien se lo tengo que contar es a otros investigadores a los que les sirva de algo para seguir avanzando. Después está el tema de que, claro, si se considera que el profesor universitario tiene como parte de su trabajo tener que divulgar, sucede primero, ya todos hemos padecido el investigador, que es investigador, que lo tienen dando clase y que dando clase no sirve para nada. Metes esto encima obligándoles a divulgar, entonces lo que vas a tener es un montón de contenido que a lo mejor tiene calidad o a lo mejor no la tiene. Quiero decir, yo es que he tenido profesores que daban clases mirando para el techo y nos decían, es que me da cosa mirar a las personas a los ojos. Profesores que me decían, perdonad si no reconozco porque no me aprendo las caras ni los nombres de la gente. Ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de comportamiento, que creo que en física está más sobre representado a lo mejor que en otras disciplinas científicas, no me parece el perfil adecuado ni para estar en una clase ni para estar divulgando. Por tanto, yo obligara, creo que no habría que obligar. Y después está el tema de que si el profesor universitario lo hace gratis porque entra dentro de su jornada, se pierde una figura que se está intentando luchar ahora, que es la figura del divulgador. La figura del divulgador profesional. Una persona especializada en algo, que tiene una formación, una experiencia, unos criterios, que cuando dice algo lo dice porque cree que es lo mejor, que ha pensado muy bien la metáfora que va a usar y al aclarar qué cosas de esa metáfora no funcionan y qué cosas sí, pero a la vez intentando llevarlo a todo el público y demás, que eso tiene un valor. Tiene un valor, igual que tiene un valor pues comunicarse bien, el aspecto que tengas, todas esas cosas son valor que puede tener una persona, y cuando tienes una persona especializada en esto, que lo hace bien, que tiene un rigor, que tiene unas reglas y demás, y que quiere cobrar por ello, puedes reducir la calidad de la divulgación a base de obligar a gente que no quiere divulgar a estar divulgando. Entonces, mi resumen con esto es que es todo como muy gris. Quiero decir, yo desde luego no impulsaría una ley para obligar, sino como mucho para fomentar. Y decir, oye, que tened en cuenta que desde que tenemos más divulgadores en este país, hay más gente que se mete en carreras científicas, y a lo mejor desde que tenemos más divulgadores en este país, hay más interés en subir el I+D, que a lo mejor antes no lo había, porque ahora, por ejemplo, tenemos pues divulgadores que han estado en contactos con Pedro Duque, que han estado en contacto con el gobierno y demás, y eso antes no estaba, o no estaba de una forma tan visible y tan notable con una cámara delante. Entonces, bueno, pues me parece un tema muy complicado. Yo fomentaría, pero no obligaría, y tampoco
yo creo que esto es una de esas cosas que mejor que quien quiera hacerlo lo haga y que quien no quiera a lo mejor que se mantenga un poco al margen, no lo sé. Yo conectando con esto que dices, Adrián, sí que quería abrir un melón. Al final todos os dedicáis a la docencia y quiero saber hasta qué punto esa parte de docentes ayuda a esto, a que lo que se está estudiando sea más accesible para el público, incluso para los alumnos que vais teniendo. O sea, creo que al final todos os habéis dedicado a dar clase a gente. ¿Y cuál es vuestro papel en este ámbito, aparte del de investigar? Porque también es una buena forma de que cuando termine una clase los alumnos no salgan diciendo no me he enterado de nada, voy a venir otro día, no me voy a enterar de nada, y así el resto de su carrera y terminen 4 años o 5 o los que sean sin enterarse de nada. Entonces, ¿qué papel también, qué importancia tiene el docente en este aspecto? Piensa, ¿Abro yo el melón? Venga. Vale, a ver, yo hay una cosa que me hace mucha gracia respecto a combinar esto de estar en redes con ser profesor, que además la hablé con Ainhoa hace cosa de un mes o así, cuando ella fue a Cultube, y bueno, con Ramón creo que hemos estado en algún grupo en el que también he comentado algo parecido, que es el tema de tú divulgas, la gente te conoce en redes, te siguen y dices, bueno, pues yo tengo, yo qué sé, 3.000 seguidores en YouTube, 3.000 en Twitter, tal y cual. Y hay gente que te dice, joder, me gusta cómo explican las cosas, no sé qué, no sé qué cuánto. Y hay algunos que te escriben al mail y te dicen, ojalá tenga un profesor como tú, explícame esto, no sé qué. O te dicen, joder, ¿me podrías dar clases y tal? Que yo antes daba clases particulares, pero ya estoy en un punto en el que todos los meses rechazo. Porque es que no, primero que ya no doy, porque no me da la vida, pero es que además ahora es cuando más gente me pide clases particulares en toda mi vida. Y claro, esta gente dice, joder, tiene que ser muy guay tener a Adrián de profesor, por ejemplo. Pero claro, los chavales que me conocen como profesor, que no son los que me conocen a través de internet, para ellos yo no soy Adrián el que está en Twitter, yo no soy Adrián el que está en YouTube, yo soy Adrián su profesor del colegio. Y eso ya es una cierta sensación de rechazo, porque si él me ven todos los días. Es como, perdonadme que me vaya a algo poco científico, por ejemplo, el otro día en Masterchef decía Bustamante, manda narices que toda mi vida dando conciertos, sacando discos, haciendo giras, y mi hijo está orgulloso de mí porque estoy en Masterchef. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para su hijo lo normal es que él sea cantante y que haga giras y haga conciertos. Entonces, él lo que valora es esa cosa novedosa que antes no hacía y demás. Entonces, yo creo que nuestros alumnos, y no me pasa solo a mí, ni solo a Ainhoa, son los que menos valoran esta faceta. Y una cosa que me pasa mucho, y que es frustrante, pero que lo tienes que gestionar psicológicamente, es que cuando los tienes en clase y todo lo que saben de física es porque lo estás enseñando tú, su único referente de la física eres tú. Por tanto, si lo entienden, muy guay porque tú eres un profesor muy guay, y si no lo entienden, tú eres un profesor de mierda porque no se entera. ¿Vale? Yo, evidentemente, creo que estoy por encima de la media porque si no, pues me gustaría pensar que lo dejaría y no estaría fastidiando la vida a la gente. Y en las notas de BAU y demás, pues me lo respaldan. O sea, en ese sentido estoy tranquilo. Pero después, ¿cuándo me siento yo reforzado? Cuando llegan a la carrera, vuelven y me dicen, pues gracias a todo lo que me enseñaste, veo que estoy mejor preparado que en otros colegios, veo que entiendo mejor las cosas, veo que es todo muy diferente, veo que la gente que le ha dado clases a otros profesores tal y cual, y entonces ahí sí que me lo valoran. ¿Por qué? Porque ya tienen otro mundo, han podido comparar con otras personas y entonces ya puedes valorar un poco más lo que has tenido, que con esto no digo que yo sea aquí el mejor profesor del mundo, porque evidentemente siempre habrá algún alumno, o siempre hay algún alumno, pues que a lo mejor no encaja con tu forma de explicar, de entender las cosas y demás. Yo tengo la impresión de que yo encajo con mis alumnos mucho más de lo que encajaban mis profesores conmigo. Entonces, en ese sentido, pues bueno. Y claro, yo considero que explico las cosas de una forma más distinta, creo que tengo ejemplos bastante chulos, creo que sé meter bromas en sitios clave que me parecen importantes, creo que coloco el temario, lo reordeno de forma que me parece más fácil de montarlo como una historia, intento meter datos históricos que no te enseñan en la carrera, que yo he aprendido porque a mí me interesaba saberlos para que contextualicen un poco los temas. También está el asunto de decir, pues mirad, os pongo ahora este vídeo de Javier Santolaya, que sé que es bueno por este motivo, os pongo este vídeo de tal. Entonces, el tema de tener esos recursos, ya no solo hablando yo, explicándome yo o haciendo apuntes yo, sino de estar metido en la comunidad de divulgación y saber a qué personas puedo recurrir para según qué partes del temario,
yo creo que todo eso son valores positivos que contribuyen a que al final todo salga mejor que si no lo tuviera. Entonces, en educación es una ciencia que si ya decir que la psicología es ciencia pensáis que está disputado tela con las ciencias de la educación, porque en educación lo más habitual es que haya estudios que tengan un error mayor de lo que pretendan demostrar. Y en educación una de las pocas cosas que están demostradas es que es importante que el profesor tenga un trato cercano con el alumno, no ser amigo, pero que el alumno perciba que es importante para el profesor. No importante tipo, te necesito en mi vida, si no estás en mi vida no sé qué hacer, pero sí que yo considero que para mí mis alumnos son, primero, una forma de mantenerme en la actualidad de cómo piensan las nuevas generaciones, son una forma de poner a prueba si yo realmente explico bien o no, e intento cada año que entiendan mejor algunos conceptos y que sacan mejores notas en ciertos temas que años anteriores me han ido mal, creo que lo voy consiguiendo. Y para mí es importante lo que hago en clase, primero porque estoy formando personas que el día de mañana creo que no van a comprar homeopatía, o que no van a ir al tarot, o que no van a ir a un psicoanalista, que yo siempre les digo, que queréis ser vosotros psicoanalistas, echar el tarot y vender lejía, hacedlo, pero por favor, no lo compráis y no lo compréis creyendo que funciona. Por lo menos, dadme el gusto de hacerlo por estafar y no por creer que funciona, ¿no? Esto se lo digo así de broma. Pero claro, yo pienso que lo que estoy haciendo tiene un valor y para mí es importante. Y una de las preguntas que les hago a final de curso es, ¿consideras que lo que hago yo para mí es importante? Y año tras año, en general, me sale que sí, que lo consideran. O sea, que ellos piensan que para mí estar ahí es algo importante, en lo que pongo mucho empeño, muchas ganas y que estoy interesado en lo que hago. Y ya os dejo que no sé cuánto tiempo llevo hablando. Si quieres, Iba a preguntar cuál era la pregunta. No, te has quedado en la gloria. Estamos relacionando el tema de la divulgación con la docencia, que al final Sí, hacer sí. accesible. No, Ainhoa, por favor. Ainhoa, por favor. A ver, yo creo que hay un tema bastante importante de formato. Quiero decir, yo hago mis vídeos en YouTube y tienen un formato muy concreto. Hay una edición, hay una broma, hay una no sé qué, hay un lenguaje de YouTube y es mucha chicha concentrada en 15 minutos. Obviamente yo no puedo hacer una clase así, primero porque una clase no es un monólogo, y menos en el instituto, y para continuar, pues porque, no sé, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, es verdad que estuvimos hablando Adrián y yo cuando yo fui al Cultube, ¿no? Respecto al tema este de la gente que te dice, ay, ojalá fueras mi profe, y luego de los que eres profe, pues sin más, eres un profe, estás ahí y le pones las notas y ya está. Pero bueno, yo creo que hay una cosa de formato bastante importante. Después, respecto a lo que decía Adrián de conectar con los alumnos, que ellos vean que eres, yo ahí siempre digo que de momento yo parto con una cierta ventaja. Hay gente que me pregunta, ¿cómo llevas? Yo ahora, por ejemplo, soy profe de alumnos de bachillerato. Yo tengo 27 años y mis alumnos tienen 17, ¿no? Y me dicen, hostia, ¿cómo llevas el tema de tener que ser profe de alumnos pero que hay tan poca diferencia de edad? No, de alguna manera no te cuesta tener autoridad ante ellos al verte tan joven. Y claro, yo siempre les digo que al final yo soy consciente de eso y lo uso casi más como una herramienta. Yo soy consciente de que cuando llego yo qué sé, que si yo soy del 94, pues llego con mi camiseta de Pokémon o de no sé qué personaje de League of Legends o no sé qué, aunque sea algo que yo hago inconsciente y no lo uso como una herramienta, sé que de alguna manera influye en que ellos me vean como alguien más cercano y yo no me tengo que ganar una autoridad de, pues me tienes que hacer caso, pues escucharme, pues si no, no sé qué. No, porque ya se genera otro tipo pues de vínculo o de relación, no sé cómo decirlo. Y en cuanto al tema de calarles o que ellos te demuestren de alguna manera, ¿no? Que lo que has hecho pues les ha gustado y todo el rollo. Yo siempre digo que, joder, en mi primera sustitución que hice, empecé en septiembre, fue una sustitución de 3 meses solo, pero cuando acabé en diciembre, no sé cuántos alumnos, 5 o 6 de una misma clase se habían pedido un microscopio para Reyes. Bueno, yo me fui inflada a casa como vamos, ¿sabes? Entonces, obviamente está muy imbrincado el tema de la divulgación con la educación, porque al final se transmite un conocimiento muy profundo que ya tienes a un idioma que los demás puedan entender e ir construyendo sobre eso.
Pero claro, hay que tener en cuenta las diferencias y todas las cosas que afectan para que lo lleves por un camino o por el otro, no lo puedes hacer igual. Y ya está, ese es mi speech. ¿Y tú, Ramón, qué opinas? Mi caso es el contrario, porque yo empecé a divulgar antes de ser docente. O mejor dicho, sí, pero no. O sea, esto es como el meme de Homer, ¿no? De no. Bueno, sí. Porque yo he trabajado mucho como formador, pero formador como parte de proyectos de consultoría en empresas. Entonces, claro, es una formación que es muy diferente de la docencia que se da en un instituto, en una universidad. Son programas muy cortos, necesariamente, a menudo una jornada, 2 jornadas, que además tienen un componente muchas veces también de entretenimiento, en cuanto a que a veces la formación en muchas empresas se da un poco en plan de, venga, vamos a echar el día, así un poco como de cachondeo y tal. A mí creo que la divulgación me ha ayudado a la docencia, y no al contrario. Lo que pasa es que me ha ayudado en lo que dice Ainhoa del formato, porque todo el tema de estructurar programaciones, etcétera, pues lo tenía que aprender a cabezazos. Porque, claro, una cosa que tiene la enseñanza universitaria es que si estás, como en mi caso, de profesor asociado, pues no tienes una formación específica, como es el caso de Ainhoa o de Adrián, que han hecho pues, su máster de profesorado con todas sus movidas, sino que tú vas allí un día, te ofrecen dar una asignatura, tú la impartes, como Dios te da a entender, cumples con las normas de la ACU en cuanto a formato, etcétera, etcétera. Tal. Entonces yo creo que para mí la divulgación, como la formación en empresas, me sirvió sobre todo para adquirir la capacidad de adecuarme a un público diverso, en el sentido de que, bueno, cuando tú divulgas, sobre todo cuando estás pues, en un evento tipo escépticos en el pub o algo por el estilo, que es donde yo empecé, divulgas a un público súper diverso, divulgas a un público del que no sabes nada en principio, o sea que tienes que adaptarte muy rápido, no hay un perfil como cuando estás en un instituto que dice, bueno, pues son chavales de 16 años y son así, sino que pues, hay de todo. Pero yo creo que lo esencial es lo que dice Ainhoa de este trabajo de traducción, de coger y decir, yo sé de esto, yo he estudiado esto más o menos a fondo y ahora lo voy a traducir a un idioma que vosotros podáis entender y además voy a jugar con el ritmo, el formato, lo que decía Adrián, de esto es una historia o no es una historia, para que os enganche, os atraiga y luego lo recordéis, aunque sea en líneas generales. Entonces creo que la docencia y la divulgación se complementan de puta madre. Lo que pasa es que mi experiencia ha sido un poco extraña porque yo he venido a la docencia ya llevando un par de años divulgando. O sea que quizá en todo caso la docencia que yo doy, que yo hago, se habría visto impactada más por la divulgación que en dirección contraria. Vale, bueno, pues por ir cerrando el episodio para no alargarlo mucho más, nos gustaría que nos contarais alguna anécdota, algo así más distendida dentro de vuestras especialidades, ya sea pues a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de la propia disciplina, algo más distendido que queráis dejar y ya a modo de cierre del episodio. Ya sea incluso de lo que os ha aportado para vosotros vuestra disciplina o las del otro. Ostras. Pues si quieres empezar tú, Ainhoa. A eso, venga. ¿A quién se le ocurra? Sí, o a quien se le ocurra. No, bueno, es que así anécdotas ahora mismo no se me ocurre, pero sí que yo, claro, cuando me propusisteis venir aquí, ¿no? Sí que yo decía, hostia, yo voy a ir a un podcast que va sobre psicología con un par de personas que, joder, que ya conozco de antes, que admiro, que sé que son como súper... Y le decía a mi gente, digo, me da la sensación de que voy a estar con gente muy especialista en unos campos y que yo, al ser biología, que ya es una ciencia que toca un poco de todo, y además no haberme especializado con ningún máster en uno de esos campos, sino que al ser profe y que lo mismo en un curso te toca dar una cosa, otro curso te toca dar otra, digo, me veo un poco pequeña en el sentido de que no soy especialista en nada a fondo, sino que en lo que yo me acabo especializando por donde me ha llevado la vida es en saberlo contar, o sea, en saber coger algo y explicártelo y ya está. Pero bueno, que al final pues estaba súper a gusto, súper bien, así que de puta madre. No sé, yo creo que ha estado bien, ¿no? Al final. Sí, sí. ¿Alguien se le ocurre alguna? Yo anécdotas no puedo contar porque la mayor parte del trabajo que hacemos es confidencial. Así que Hombre, no podemos. Quiero decir, no. podría contar, por ejemplo, pues podría contar anécdotas intentando anonimizarla, no, pero sí creo que puede. Pero habéis hecho una pregunta que sí estoy en condiciones de responder, que es cómo tu carrera o cómo tu implicación con la ciencia en la que pues la que trabajamos, en mi caso la psicología, te ha salvado. Y es que hay una cosa que la gente no sabe, pero yo soy un gran tímido. Yo soy un gran tímido. Yo soy una persona extremadamente tímida
Sí, mira, se ríe el otro cabrón. Pues sí, lo soy. Lo soy. ¿Y cuántas Lo veces soy. te han dicho, pues no lo parece? Bueno, y además lo comprendo, porque precisamente una de las cosas que a mí me salvó de la carrera fue, porque además yo venía de hacer ingeniería, vamos a romper una lanza en favor de los ingenieros, también adquirí muchísimas habilidades, porque nos hemos metido antes mucho con los poéticos. Estudiar 2 años de ingeniería informática a mí me ayudó mucho, tanto en cuanto a formación matemática, que me vino luego de pelota, lo que mencionaba antes Adrián, ¿no? Con la estadística, el conocimiento de todo esto, me vino de fábula, como esa cierta capacidad de organizar y resolver problemas, eso es una cosa que yo le estoy agradecido. Pero sí es cierto que a la carrera le debo el que me demostró que el aprendizaje se podía sistematizar y el aprendizaje de ciertas habilidades se podía sistematizar. En aquel momento, por ejemplo, en cuanto a habilidades sociales o en cuanto a ciertas estrategias de manejo emocional, etcétera. Por ejemplo, la gente dice, Ramón tiene muy mala leche. Bueno, pues tenía que haberme conocido con 19 años, ¿sabes? En ese sentido, yo sí creo, sí le estoy muy agradecido a la psicología, porque creo que me ha dado una capacidad muy grande de ir modificando mi conducta en una dirección que, sin ser ni mucho menos perfecta y metiendo la pata muchísimo y haciendo muchísimas cosas muy mal, creo que es una mejora respecto de la conducta que yo tenía antes de empezar la carrera, y que además, pues, con los años he ido refinando y sigo refinando y modificando hacia un ideal que nunca alcanzaré, pero que creo que la persecución vaya. O sea, que en ese sentido yo sí le estoy muy agradecido a mi carrera, porque no solo lo que he estudiado es interesante, sino que en mi caso al menos he intentado lo mejor que he podido llevarlo a la práctica, no siempre, ni mucho menos con éxito, pero que me ha resultado sin duda muy útil. Vale, pues si quieres añadir algo tú también, Adrián. Sí, bueno, a mí la carrera me ha aportado pues el tema este de rigor matemático, entender cómo funciona el universo, que fue sobre todo lo que a mí me llevó a la carrera. Yo siempre lo digo, que llegué a la carrera porque había leído divulgación y había leído cosas del tiempo, y a lo mejor podían haber máquinas del tiempo, viajes al pasado y tal, y yo quería entender todo eso. Considero que a día de hoy lo he entendido. De hecho, he dado charlas acerca de viajes en el tiempo y tal desde el punto de vista de la física, con lo cual ese objetivo está cumplido. Y considero eso, que he adquirido un montón de destreza matemática, que después más adelante, de cara a hacer algoritmos, pensar cómo resolver cosas y tal, me ha venido muy bien. El entender físicamente cómo funcionan las cosas, como ya lo tengo muy normalizado, porque ya hace 8 años que acabé la carrera, para mí el día a día ya es entenderlo, pero en su momento me pareció que me abría un montón de puertas de comprensión. Y creo que a día de hoy me aportan mucho más precisamente la psicología y la biología. Voy a decir por qué. La psicología, en 2015 me leí el libro de David Burns de Sentirse bien, de terapia cognitiva conductual. Yo no tenía depresión y considero que nunca he tenido lo que ese libro define como depresión como tal, pero sí he tenido pensamiento depresivo como todas las personas. Y a mí leer ese libro me ayudó a evitar, o sea, yo me acuerdo que hasta leerme ese libro, tener pensamientos a lo mejor negativos era algo más o menos habitual, algo normal que tenía en mi vida. No todos los días, porque digo, no estaba deprimido, pero sí que era algo pues habitual, que a lo mejor un día pues estabas solo o lo que sea, te ponías a pensar y acababas triste. Gracias a ese libro no me ha vuelto a pasar, y yo considero que eso es algo que me ha aportado la psicología a mí desde un punto de vista científico, porque he entendido científicamente cómo funciona la depresión desde el punto de vista de la ciencia que la he estudiado, y he dicho, claro, es que si hago estas cosas, acabo triste. Por tanto, lo que tengo que hacer es no pensar así. Después también, en 2016 o 2017, Ramón dio una charla que era la de por qué fracasan las parejas, que es una charla que ha tenido un montón de éxito en YouTube, basada también en un libro de psicólogos que estudian el comportamiento de la pareja, dinámicas, diferencias en las discusiones, niveles hormonales, tal. Y también recuerdo que recomendó ese libro y me lo leí. Y yo tengo que decir que desde que me leí ese libro tengo pareja estable. Y aquí vais por otro lado. Además que la pareja de Adrián era una tía cojonuda, ¿eh? O sea, además Sí, que sí. la pareja de Adrián era una tía cojonuda, ¿eh? Oye, un beso, María. Allí. Sí. Un beso. Y claro, y ya lo sabe, quiero decir, no cuento esto a escondidas de ella. Y después, con la biología, pues llevo ya desde 2018 tal, que siempre quise aprender de genética y ahora estoy pues aprendiendo genética y todas estas cosas que digo, pues estoy aprendiendo,
al final las llevo a mis clases a cultura científica porque les hablo de psicología, de este sesgo, de terapias, debates que hay en psicología, de la mente y demás. Les hablo también de la teoría de la evolución y tal, y son cosas que yo hace 6 años no podía decir absolutamente nada. Pero como ahora me he leído libros, tal y cual, me interesa, estoy en contacto con gente que habla de estas cosas, me parecen interesantes y siempre, desde luego, no siendo especialista, pues les cuento cosas que me han parecido interesantes a mí, que sé que son correctas y bueno, pues eso, que a mí me ha aportado todo y en general yo creo que saber cosas siempre suma y nunca resta. Y así para acabar, me gustaría que cada uno de vosotros recomendéis un libro para gente al final que quiera iniciarse en vuestra disciplina, o sea, no un libro que sea muy enrevesado. Y si no es libro, a lo mejor algún bueno. recurso u otra opción para iniciarse en lo que es la materia. Oye. ¿Tenéis? A Yo ver, tengo uno. El tuyo no vale, Ramón. Es que estaba pensando, Ramón lo tiene muy fácil. No, además, sinceramente, fuera de coña, yo no recomendaría el mío. Como introducción, yo recomendaría un manual que se llama Psicología, de Carol Tabris, porque es creo que vamos por la 6ª edición, bueno, la edición más reciente que haya. Creo que es una magnífica introducción, una magnífica panorámica general de la disciplina, porque luego para cada área, pues supongo que habría un manual de entrada más recomendable, pero yo creo que Psicología de Carol Tabris es probablemente una buena introducción. Yo iría por ahí. O el de modificación de conducta de Martin y Per, pero creo que ese es muy difícil de encontrar. Pues a ver, mi libro de física favorito de forma introductoria a conceptos de física moderna que te animan a querer saber más, yo diría que es Mr. Topkins en el País de las Maravillas. Es un libro en el que lo que se hace es plantear un señor que se duerme y cuando se duerme tiene sueños en los que las leyes de la física, más bien las constantes de la física, son diferentes. Entonces, por ejemplo, un día sueña que la velocidad de la luz son 100 km por hora. Entonces, ¿qué pasa si la velocidad de la luz son 100 km por hora? ¿Qué pasa si la gravedad es mucho más intensa y el universo se infla y se comprime muy rápido? ¿Qué pasa si las reglas cuánticas funcionan en una partida de billar? A mí ese libro, la verdad es que no lo he vuelto a leer desde que me lo leí por primera vez, pero me lo leí con 17 años y es uno de los principales culpables de que acabas estudiando física. O sea que me parece Suena bien, la de recibo. Qué guay, sí, parece súper chulo. Pues yo, a ver, es que la biología al final es tan amplia que de cada rama puedes encontrar cosas, pero bueno, yo voy a tirar de lo que más me motiva y voy a decir uno que es así bastante de divulgación también, bueno, lo hace una divulgadora, se llama ¿Qué puede salir mal? Y es de la hiperactina de Sandra Orton. Es muy chulo, me lo estoy leyendo ahora y está muy guay porque te explica muchísimos temas, ella es biomédica, si no me equivoco, y te explica bastante todas estas cosas desde un nivel muy comprensible, muy entendible y para iniciarse está súper bien. Pues por nuestra parte, nada más, daros las gracias por habernos hecho compañía esta tarde y esperemos veros de nuevo pronto por aquí, que hayáis estado cómodos. Un abrazo. Como en casa, como en mi casa. Sí, tal cual. Tal cual. La verdad que sí. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer. Gracias por invitarnos y bueno, hasta otra. Hasta otra.